Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Hola, hola, hola. Sí, profesora, buenas tardes. Hola muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. Esperen un ratito. Creo que estaba el profe, ¿no? Por eso dije, no hablo. Que de repente está el profe ahí. Ya, ok. Está mi colega y ahí sí interrumpo la clase. ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Espero que estén bien. Hoy día es el último tema de literatura peruana. Hoy culminan porque ya las dos últimas semanas tenemos que ver a Latinoamérica. Así que ya vamos a la próxima semana que hay un poquito más de tiempo, hacemos como que un repasito, ¿no? De todo lo que es Perú, porque es amplio el tema, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver si empezar. Ay, no, sigue grabando, no se ha detenido la grabación. A ver, eh, grabar y transcribir. Ya, ok, se sigue grabando. Listo, creo que sí, sí. Ok, chicos, ahora sí voy a compartir mi pantalla. ¿Ya? Mm, pantalla. El problema es que no sé si me está compartiendo. Espérame un ratito. Un momento, porque no sé si me está. Ya, ok. Ratito. Quiero dejar de compartir porque a veces no sale con el audio. A ver. Ya ahí está. Incluir equipo de sonido. Ahora sí, ya está. Ya, ahora sí. Listo. Vamos entonces a comenzar, muchachos lindos. Hoy día nos toca ver generación del 50, 60 y 70, que es un tema bastante amplio, así que espero que hayas venido revisando el material que ya está en tu aula, ¿correcto? Muy bien, vamos a empezar aquí. Y entonces le das clic aquí donde dice contexto de la literatura peruana última. Yo te he hecho un resumen, ¿no? O sea, porque en realidad es amplio, entonces mejor es mirar el contexto y también a los mayores exponentes, entonces de esa manera tú te vas como que prefigurando para el examen, ¿no? Muy bien, recuerda que estamos hablando de generaciones, o sea, no que estrictamente cumplen 10 años, o sea, cada década, sino que, digamos, es el intervalo más importante entre cada una, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos a la generación del 50, vamos a ver a estos escritores cuyo contexto es el gobierno de Odría. Y tú sabes que el gobierno de Odría se denominó el Ochenio, significó una dictadura para el Perú, pero que fue avalada por muchos en el sentido de que en algunos sectores trajo pues lo que denominamos un progreso, ¿no? Sobre todo económico. Aquí, por ejemplo, los mayores exponentes se van a abrir en dos, ¿no? O sea, por el lado de la poesía, el más importante de los poetas va a ser Alejandro Romualdo y por la narrativa va a ser Julio Ramón Ribeiro. Entonces ya ahí están tus fijas, ¿no? Como dices tú. En cuanto a la generación del 60, tú dices, profe, pero ya acabó el gobierno de Odría. El gobierno de Odría acaba en el año 56. Cierto, pero queda todavía el legado, ¿no? Queda como que Ah, esa. Hola, hola, ¿me escucha? profesora, disculpe, Sí, ¿cuál dijo que eran las fijas? lo que estás viendo en este momento en la pantalla. Es decir, a ustedes les preguntan por los autores más representativos de cada generación. En el 50 son dos. Por el lado poético, Romualdo, el poeta Alejandro Romualdo. Y por la narrativa, Julio Ramón Ribeiro. ¿Ya? Ahí no sé si se está viendo mi cuadro. Me dicen si no se vea. Yo le he dado clic. Ok, Sí ¿se se ve, ve? profesora. Ah, ya, perfecto, listo, muy bien. En los años 60, decía, ¿no? Ya Odría ya acabó su gobierno, pero hay gente que todavía tiene esa añoranza o también el mal recuerdo de la dictadura que significó su gobierno. Pero internacionalmente hay un hecho que va a calar en esa generación, que es la Revolución Cubana, ¿no? ¿Y por qué cala? Porque recuerda que en ese momento le llamaron como la pelea David y Goliat, ¿no? O sea, era el país chiquito, caribeño, que se le había opuesto pues a Estados Unidos, ¿no? Ya sabes que en esos momentos el mundo vuelve a estar en medio de, digamos, de una incertidumbre. Acuérdate que la Segunda Guerra Mundial había acabado hace poco porque eran potencias que estaban aquí en juego, ¿no? Recuerda que la URSS
estaba ahí, ¿no? De la mano con Cuba, entonces ahí nuevamente el mundo se polariza, ¿no? Pero aquí significó muchísimo la revolución porque era como que inspiró a varios grupos latinoamericanos a hacerle frente, ¿no? Al imperialismo, los Estados Unidos. En ese contexto aparecen escritores, el más representativo del 60 es Mario Vargas Llosa, ¿no? Que va a ser considerado, ahí está entre comillas, esa es otra pregunta constante acá en CEPREVI, ¿cómo le llaman a Mario Vargas Llosa? Le llaman el arquitecto de la narrativa, ¿no? Porque, ¿qué hace un arquitecto? ¿No? Construye edificios, construye inmuebles, entonces Mario Vargas Llosa sabe construir historias, ¿no? Tiene toda una organización, en fin. Entonces, por eso le ponen este apelativo. Y recuerda también que es muy importante porque ganó el premio Nobel en el año 2010, el único premio Nobel de literatura que tenemos en el Perú y en América Latina, ¿no? Porque hasta el momento, o sea, en este siglo, me refiero en el 21, el único latinoamericano que lo ha obtenido es Mario Vargas Llosa, ¿ya? En la generación del 70, ya avanzamos 10 años más, va a aparecer justamente como contexto, ¿no? ¿Qué está sucediendo en el Perú? Va a haber un gobierno que va a marcar mucho la historia del Perú, que es el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Porque para muchos politólogos es el único gobierno realmente de izquierda que ha tenido el Perú. Es el único que ha tenido, o sea, exactamente. Pero trajo también como muchos detractores, sobre todo por el fracaso de la reforma agraria, ¿no? Que surge en su gobierno. Entonces, ¿por qué tienes que tener en cuenta este contexto? Porque y además sigue el gobierno de Morales Bermúdez, ¿no? Sigue el gobierno de las juntas militares, porque si tú te das cuenta, el país estaba en medio de, digamos, de una insurrección, ¿no? Entonces tuvieron que entrar los militares como que a calmar las aguas, ¿no? Pero este gobierno de Velasco va a significar para muchas personas, sobre todo de las clases pudientes, pues su mayor verdugo, ¿no? Porque se empieza a estatizar, digamos que los fondos regresan a las personas trabajadoras, en fin. Entonces, en ese contexto aparece Alfredo Bryce Echenique, que por cierto es un escritor que pertenece como decimos, a las clases pudientes de Lima, ¿no? Uy, por ahí surge alguien, voy a tener que silenciar. Ok, listo. Hasta ahí creo que todo mundo va bien. Sí. Mi se ha silenciado usted. Hola, ahora sí. No, quería silenciar a alguien y yo me silencié. Ok, listo, ahora sí, creo que ya está bien. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Me siguen escuchando? ¿Sí? Hola, Sí, hola. Perfecto, muchas gracias. Vamos a la poesía del 50. Como dices tú, profe, al punto. La poesía de la generación del 50, muchachos, sigue todavía en el camino de la vanguardia. Tú viste a Vallejo, viste a Westphalen, ¿no? Y a todos los que armaron ese círculo de la poesía de la década del 20. Los del 50 siguen con ese legado. Pero, hay que hacer un punto de aclaración, ¿no? Estos poetas van a preferir la poesía, o sea, un grupo de ellos va a preferir la poesía pura. ¿Qué cosa es la poesía pura, profesora? Es decir, donde no hay se esmeran, digamos, en la parte del lenguaje, la gramática, no están pensando que tiene que haber un tema necesariamente en el poema, ¿ya? Como hacían muchos poetas de la vanguardia. ¿Se acuerdan ustedes que las escuelas del vanguardismo decían que había que escribir por una cuestión innata? Bueno, más o menos van por ese lado. ¿No? Están siguiendo el legado de esa vanguardia. En cambio, otro grupo, justamente por este contexto tan cambiante de nuestro país, van a más bien afincarse en la poesía social. Y la poesía social maneja el fondo, o sea, el contenido del poema, cuando tú los lees, tiene mucho compromiso político y social. Eso los diferencia de la poesía pura. Mientras poesía pura no es que hoy estoy llamando la atención, hay un mensaje acá implícito, social, de lucha. No. O sea, es el arte por el arte. Vamos a ver
que tenga un buen ritmo, que suene bien, como hacía, por ejemplo, este poeta de la planopia lírica, Hidalgo, ¿no? Por ejemplo. No es que, uy, los poemas de Hidalgo, muchos de ellos eran eminentemente puros, ¿no? En cambio, en la poesía social, no. El contenido tiene un fuerte compromiso político y social. Vamos a ver algunos poetas para que lo comprendas mejor, ¿no? Por ejemplo, esta es una gran poeta, toma nota, esta es una de las poetas de poesía, como se dice, pura, ¿no? Ahí está la famosa Blanca Varela, que tiene, sus poemas tienen un mensaje bien interesante, ¿no? Mira, tiene un poema llamado Curriculum Vitae. ¿Qué cosa es el Curriculum Vitae? Cuando tú entres a trabajar vas a tener que mostrar tu currículum, ¿no? O sea, qué has hecho, cuál es tu experiencia, tu expertise laboral, académica, en fin. Entonces, mira lo que dice su poema, ¿no? Digamos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera, que no bebiste el vino de la victoria, sino tu propia sal, que jamás escuchaste vítores, o sea, ¿no? Es vítores, sino ladridos de perros, y que tu sombra, tu propia sombra, fue tu única y desleal competidora. Qué terrible, ¿no? O sea, el currículum que se supone que muestra o debería mostrar todo lo que tú has logrado, en algunas personas ese currículum no existe, ¿no? Y no es porque, es por ella misma, ¿no? Porque se saboteó, en fin, ¿no? Por ahí va el mensaje. Striptease, ¿no? Toda la gente se anima, ¿no? Ah, profe, eso que te desnudas, ¿no? Sí. Le dice en su poema, quítate el sombrero si lo tienes, quítate el pelo que te abandona, quítate la piel, las tripas, los ojos y ponte un alma si le encuentras. Qué fuerte, ¿no? Quítate todo eso porque eres falso, ¿no? No tienes alma. ¿Qué es eso? Date cuenta de otra cosa que es muy característica de la poesía pura. No hay signos de puntuación. O sea, la persona va leyendo y va dándole justamente ese sentido a la poesía. Acuérdate, te acuerdas la historia del papel en blanco en la poesía, no hay que escribir, entonces ellos ocupan el espacio, no existen estos signos que de alguna manera restringen, ¿no? Sino que tú vas sintiendo el poema y lo vas leyendo, ¿correcto? Ahí hay una muestra de cómo se ve la poesía pura. Sigamos avanzando y tenemos a Carlos Germán Belli. Te cuento que Carlos Germán Belli es el único poeta que aún vive de la generación del 50. Ya debe tener, de hecho ya tiene más de 90 años, exactamente debe tener unos 94 años ya Carlos Germán Belli. Y te cuento que también el señor fue postulado, lo postularon alguna vez para el premio Nobel, ¿ya? En el 2006 me parece que lo postularon a Carlos Germán Belli, ¿no? Entonces ahí te muestro algunos poemas de ellos. Juan Gonzalo Rose, por el contrario, no es un poeta de poesía pura. Él más se alinea a una poesía romántica y a su poesía social. Él tiene unos poemas muy, muy interesantes. Tiene uno de Vallejo, no creo haberlo puesto aquí. No lo he puesto acá, pero que me gustó mucho porque en el poema él dice como que ahora recuerdan a Vallejo, ¿no? Nos referimos a César Vallejo, después, ¿no? Que varios grupos lo lapidaron, ¿no? Lo silenciaron. El poema es durísimo contra aquellos, los que llamaba Juan Gonzalo Rose, ¿no? Los hipócritas que hablaban de Vallejo, pero hablaban lo que les convenía, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le disgusta a la clase cultural, cierto sector cultural del Perú, hablar del Vallejo ensayista, por ejemplo? No te hablan del poeta. Wow, ¿no? Los heraldos negros, pero nadie te habla. Oye, Vallejo escribió Rusia en 1931, ¿no? Porque empieza a mirar el sistema que había dejado Lenin después de la revolución de 1918. Claro, no gustó porque Vallejo encontró algunas bondades del sistema comunista. Entonces, tú ya sabes que hablar de eso aquí hay gente que le da roncha, ¿no? Alergia, porque no sabe discutir a un nivel ideológico. ¿Te das cuenta? Entonces, a mí me gustó mucho porque se ha puesto de moda Juan Gonzalo Rose últimamente. Mira este poema de él, ¿no? Este poema medio romanticón que él tiene, ¿no? Exacta dimensión. Dice, me gustas porque tienes el color de los patios de las casas tranquilas. O sea, ponte a mirar la imagen, ¿no? La imagen de la poesía, un color de un patio de una casa tranquila. Y más precisamente, mira cómo va llegando a la exacta dimensión,
Me gustas porque tienes el color de los patios de las casas tranquilas cuando llega el verano. Y más precisamente me gustas porque tienes el color de los patios de las casas tranquilas en las tardes de enero cuando llegue el verano. Y más precisamente me gustas porque te amo. Claro, cuando uno ama a alguien, uno empieza a hacer sus relaciones, sus vínculos, pero a la larga lo que queda es el sentimiento. Por eso tú amas, ¿no es cierto? Y te cuento que gran parte de la poesía de Juan Gonzalo Rose fue llevada a la música, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí cuando este 28 de julio que tú estabas celebrando acá tus fiestas patrias, de repente escuchaste alguna música criolla y hay una muy en particular que me gusta mucho, em, que es de Juan Gonzalo Rose, en la voz nada menos que de nuestra mayor voz del criollismo, que es Lucha Reyes, ¿no? Vamos a ver si por aquí escuchas un poquitito. Voy a avanzar un poquito, ¿ya? Está mi corazón llorando su pasión, su pena y la antigua condena escrita por los dos. Afuera creo ver tu sombra renacer serena bajo del mismo sol que un día se llevó tu voz. Tu voz, tu voz, tu voz, tu voz existe, tu voz, tu dulce voz, tu voz persiste, anida en el jardín de lo soñado. Inútil es decir que te he olvidado porque... Listo, muchachos. Basta, ya no más. A Lucha Reyes no se la puede escuchar sin una cervecita. Lo siento, tengo que dejarlo ahí. Esa es una canción, a mí es una de las canciones que más me gusta del criollismo, ¿no? Porque denota ahí un dolor, un sentimiento, pero yo desconocía que el autor era Juan Gonzalo Ross. Entonces, mucha también de su poesía, digamos, ha ido a la música, ¿no? Se esmeraba en escribirle a cantantes reconocibles de ese entonces. Muy bien, y aparece ahora sí el poeta mayor, a este sí tienes que ponerle bastante cuidado, que es el señor Alejandro Romualdo, ¿no? Tú sabes que Alejandro Romualdo lamentablemente tuvo que migrar a México porque justamente durante el tiempo de la dictadura, el ¿no? Él también hacía labores de periodismo, por si acaso, ¿ya? Su muerte causó mucha extrañeza, ¿no? Lo encontraron, él vivía, creo, si mal no recuerdo, en San Isidro, lo encontraron muerto en su casa. O sea, de repente, no sé, pues por ahí dicen, ¿no? Tú sabes que los rumores, no, que profesora, que dice que por ahí como que hubo una tortura, ¿no? Lo cierto es que lo encontraron, él vivía prácticamente solo, ¿no? Ahora, ¿qué es importante, Romualdo? Toma notas si lo tienes ahí. Qué raro que yo no haya colocado acá la biografía. Bueno, te puedo mandar en algún material. En el caso de Romualdo, son dos cosas puntuales que suelen decir en los exámenes o suele preguntar. ¿Qué premio gana en el año 1949? Ojo, 49. Gana el Premio Nacional de Poesía por un poemario famoso de él titulado La Torre de los Alucinados. Así se llama su poemario. Y en este libro, Romualdo es un poeta de corte purista, hace poesía pura, ¿no? Todavía, ¿ya? Pero cuando pasan los años, Romualdo no se mantiene en la línea de poesía pura, sino que cambia, o sea, se va a la vertiente de poesía social. Estamos hablando más o menos años 60 por ahí, ¿no? Y entonces, cuando es poeta social, y aquí viene la pregunta, ¿qué poema, no poemario, no libro, sino poema, qué poema más representativo tiene? Y tú lo debes haber escuchado. El canto coral a Túpac Amaru. ¿Por qué se llama canto coral? Porque lo ideal es que se recite en grupo, ¿ya? Y en este poema, por ejemplo, hay una simbología muy interesante al final con Jesucristo, ¿no? Y al tercer día regresarán, no sé cuánto, y siempre el estribillo es, y no podrán matarlo.
sea, siempre él repite a lo largo de sus estrofas esa oración, y no podrán matarlo. Claro, porque a lo largo del poema, del canto coral a Tupac Amaru, lo que está tratando de decir Romualdo es que lo que puede morir es el hombre, ¿no? Físicamente, torturado, etc. Pero lo que no puede morir es la idea, ¿no? Entonces, la idea que se tiene de Tupac Amaru es que fue un hombre que intenta hacer una revolución, ¿no? Fallida, como tú quieras, pero lo intenta. Entonces, toma a Tupac Amaru como un emblema. Recuerden, muchachos, que estamos cambiando ya las épocas y en estos periodos, si tú, no sé, pregúntale a tu papá, a tus abuelitos, ¿cuáles eran los emblemas, por ejemplo, de la década de Velasco? Era Tupac Amaru. Se hicieron muchas reproducciones de Tupac Amaru. En el billete del Inti estaba Tupac Amaru. Por ejemplo, en los libros escolares aparecía la figura de Tupac Amaru. O sea, ¿por qué? Porque se intentaba dar digamos, una nueva mirada a ese Perú que había rechazado antes a sus propios hombres y mujeres del Perú antiguo, ¿ya? Por eso el poema aparece justo en ese periodo. Muy bien, listo. Nos vamos de los poetas, recuerda, poetas más famosos, Blanca Varela, Alejandro Romualdo, Belli. Aparecen otros, ¿no? Como por ejemplo el caso de Javier Sologuren, pero no los he mencionado porque casi no se les ve en los exámenes de admisión. Entonces he tratado de coger aquellos que tienen mayor preponderancia. Muy bien, y ahora sí, vamos a la narrativa. Seguimos en la década de 1950. Recuerden, muchachos, que hay algo interesante aquí para poder entrar a los narradores. ¿Qué estaba pasando en Lima? Específicamente en Lima en el año 50. A ver, muchos de estos escritores, incluidos los poetas, son egresados de dos universidades de acá de Lima. Algunos son de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, otros son de la Católica, ¿ya? Todos están viviendo el contexto de la dictadura de Odría, ¿correcto? Acá. Pero hay un fenómeno social que apareció en los 50 y que va a cambiar a la ciudad de Lima, que es la migración, sobre todo de personas de la sierra a Lima. ¿Por qué venían? Por mejores oportunidades. Porque el gobierno de Odría, como bien te digo, ¿no? Si bien es cierto, profe, era un gobierno dictatorial, trajo consigo mucho desarrollo e infraestructura, sobre todo a la ciudad de Lima. Las grandes unidades vecinales, los hospitales, en fin. Entonces, en la sierra, que sobre todo estamos hablando de una época del 50, todavía vivían en situación de atraso, venían para acá. Esa nueva mirada de una ciudad que viene, ¿no? Con la migración. Recuerda que Lima, según datos estadísticos, no pasaba del 1.000.000 de habitantes. Cuando ya viene la migración, superan el 1.500.000, ¿no? Entonces, Lima empieza a ser una ciudad que se tuguriza, ¿no? Tugurizar es vivir como que así aplastaditos, ¿no? Son una cosa así. Bueno, y eso trae una mirada nueva. Voy a dividir en dos a los grupos de escritores de este periodo. Todavía hay un grupo denominado los narradores neoindigenistas. Neo significa nuevo. ¿Por qué no indigenistas? Porque están siguiendo todavía el legado de Arguedas, de Scorza, ¿no? De los que hemos visto la semana pasada. O sea, todavía mantienen esa línea. Ahí, por ejemplo, tenemos al famoso Eleodoro Vargas Vicuña, cuya obra más famosa es Taita Cristo, ¿no? Y Ñawin, por ejemplo. También tenemos a Carlos Eduardo Zabaleta, que fue profesor en San Marcos, ¿ya? Se le atribuye a él, a Carlos Eduardo Zabaleta, ser el que introdujo el monólogo interior en el Perú. O sea, según dicen, ¿no? Por ahí muchos compañeros que conozco de San Marcos me dicen que a él se le atribuye que es uno de los primeros que introduce esta técnica, ¿no? Del monólogo interior, acá en la literatura peruana. Por ejemplo, de este señor, yo debo reconocer que el Cristo Villena es un cuento, pero es uno de esos cuentos que te atrapan, ¿no? Es un cuento bien interesante, el Cristo Villenas. ¿Por qué se llama Cristo Villenas, profe? Porque Villenas es un hombre, es como un gamonal, un dueño de hacienda, ¿ya? Que, digamos, sus peones estaban celebrando, ¿no? Tú sabes que se embriagaban y todo esto, y a él no le gustaba participar de eso, pues, ¿no? Porque
él era un tipo agraciado, ¿no? Y como que las chicas ahí, bueno, se le lanzaban. Entonces decían, no, porque él era un hombre de familia, ¿no? Lamentablemente en una festividad de estas, justamente por estar huyendo, ¿no? De un grupo de fans enamoradas, el pobre hombre tropieza y se cae en un caldero de chicha hirviendo. Al hospital inmediatamente. El hombre había tenido quemaduras graves, ¿ya? A la par, mira cómo te va contando Zabaleta, ¿no? Esta es la historia de el señor Villegas. A la par, en un colegio de la zona, el profesor les está explicando, los chicos iban a hablar sobre la Semana Santa, una cosa así. Y no le hacían caso, pues, ¿no? Entonces el profesor, plan profe, ¿no? ¿Cómo hago para llamar su atención? Los asusto, pues, ¿no? O sea, para que me presten atención. Y entonces el maestro muestra como una especie de vamos a decir, un afiche del primer plano del rostro de Cristo cuando lo mataron en la cruz, pues, ¿no? Entonces, cuando estaba en la cruz, perdón, crucificado. Entonces, los chibolos se asustan, pues, muchachos, porque es una imagen terrible, ¿no? La de Jesucristo en la cruz. Y entonces el profesor como que los aterra, ¿no? Ya ven, ¿no? Ustedes, pecadores, están aquí porque este señor pagó por su pecado. Ya, bueno. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué profe cuenta que parece otra historia, ¿no? Sucede que el señor Villena, volvemos al señor Villena, fue llevado al hospital y la mujer le pregunta al médico, ¿no? Mi esposo, ¿cómo estás? ¿Cómo va a ser su recuperación? Entonces los médicos prácticamente le dijeron que iba a quedar como estaba, ¿no? O sea, mejor dicho, no había en ese momento pues tratamientos sofisticados para mejorar la quemadura ni nada, o sea, era un rostro desfigurado, ¿correcto? Y al pobre hombre no le querían mostrar su rostro, o sea, él estaba todavía vendado, pero no, nadie le acercaba un espejo, nada, porque sentían que si se lo decían, el pobre hombre iba a reaccionar terriblemente. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, un día esperó que sus familiares se vayan, cogió digamos, como que la bandeja del alimento, ¿no? Bota el alimento, se mira, y se saca la venda y era pues como según él se llama un monstruo, ¿no? Estaba todo desfigurado. Entonces la noticia que corrió luego es que el hombre de esa camilla, o sea, el señor Villenas, se había fugado del hospital. Volvemos a la historia de los niños. Al día siguiente, uno de los niños estaba yendo a la escuela porque tienen que caminar largos trechos y ve a un hombre que está sobre un caballo con una especie de una capa, o sea, no se le veía bien, ¿no? Estaba como cubierto. Pero el niño lo reconoce, pues porque hay facciones que hacen la forma de caminar, la forma de andar a caballo, son muy particulares, ¿no? Entonces el muchacho ¿no? O sea, se queda como que extraña y dice, señor Villenas, o sea, se queda así, ¿no? Y Villenas revoltea. O sea, claro, la reacción innata es que si te llaman por tu nombre, tú volteas, pues, ¿no? Y entonces el tipo muestra su rostro, ¿no? Y el tipo estaba pues desfigurado, el pobre. Entonces el chibolito como que se trauma, pues, ¿no? Y va a la escuela. Entonces en la escuela, ¿cuál era la noticia? Que este señor se había escapado del hospital, porque recuerda que era un capataz, la gente lo conocía. Y entonces el niño dice, yo he visto al señor Villenas. Y los chibolos, ¿cómo, cómo? ¿Dónde lo has visto? Todo el mundo lo está buscando, ¿no? Y dice, sí, yo lo he visto, ¿no? Por el monte, qué sé yo. ¿Y cómo estaba? Porque la gente quería saber, los chibolos querían saber después del accidente que había pasado, ¿no? Y entonces el niño dice, el señor Villena se parecía a Cristo, ¿no? Hace esa comparación, mira, ¿no? Se parecía a Cristo en el rostro desfigurado. ¿Ya? Entonces todos se quedaron, claro, eh, hay un doble mensaje aquí, ¿no? O sea, la parte desfigurada, pero también recuerda que el señor Villenas no era una persona mala, era una persona buena, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó? El cuento queda inconcluso en el sentido, o sea, tiene un final abierto porque empezaron a buscarlo por el pueblo y solo encontraron el caballo, que estaba al pie de un río. El lector saca su conclusión. ¿Qué le pasó a Villena? Se mató, se ahogó, cruzó al otro pueblo, o sea, no se sabe. Hay un final abierto. Pero el hecho es que se va, ¿ya? Entonces, ese relato a mí siempre me motivó, o sea, el hecho de cómo te ha unificado las historias, que parecen, repito, no tener un vínculo, pero que al final van vinculándose. Lo mismo hace Vargas Llosa, pero en novela.
O sea, mientras Zabaleta lo hace en un cuento, Vargas Llosa lo hace en una novela. Entonces, por eso es que tiene este apelativo de el arquitecto de la narrativa, ¿no? Pero Zabaleta es un gran cuentista. Ahora sí, nos vamos de los neoindigenistas y nos movemos a los escritores urbanos, realistas y en algunos casos fantásticos. Ahora sí, fijas para tu examen. Los voy poniendo aquí con el nombre. Vamos con José Díez Canseco. José Díez Canseco es el iniciador. Esa es la fija. Díez Canseco inicia la narrativa del 50. Y este señor tiene un cuento muy polémico para su época. Se llama El Trompo, donde aparece el negro Chupitos, ¿ya? ¿Y por qué fue polémico? Porque uno de los personajes, el padre de este muchacho, hace una comparación terrible, ¿ya? Ahora te voy a comentar. El Chupitos, repito, es un muchacho negro, negrito, que está jugando un día al trompo, ¿no? Y viene pues el grandulón, el maloso que nunca falta, ¿no? Y le quiña el trompo. Tú sabes lo que es quiñar, ¿no? Es ese juego del trompo, ¿no? Tú lanzabas y venía alguien que quería zafarte de carrera, entonces, ¡juá! Y pobre trompo salía pues quiñado, ¿no? Entonces el pobre muchacho llega a su casa y otra escena terrible le espera. Su padre le preguntaba por la madre, porque según el padre, la madre lo estaba engañando sentimentalmente con otra persona. Pero mira la comparación tan terrible que hace este sujeto, ¿no? Lo ve al negrito llorando por su trompo y le dice, ¿por qué lloras? Entonces él le muestra, ¿no? El trompo. Y el hombre le hace la comparación. Hombro, trompo quiñado es como mujer mala. Si no te sirve, deséchala, ¿ya? O sea, ese es el consejo que le da el padre al hijo, ¿no? Entonces el hijo como que, o sea, pues su mamá, ¿no? O sea, está prácticamente lo que le está diciendo, ¿no? Entonces el cuento termina en que el Chupitos finalmente se hace como el líder de su barrio, ¿no? Derrota al grandulón etcétera. O sea, pero el cuento, si tú lo miras a lo largo de su lectura, es que tiene todos esos prejuicios, ¿correcto? Que Díez Canseco ha logrado notar en, en la realidad. Por ejemplo, él y Julio Ramón Rivero, debo decir que son uno de los mejores que ha expuesto el problema de la violencia hacia las mujeres, el machismo de la Lima de los años 50, ¿no? Entonces, en ese cuento se revela que parece, repito, ser un cuento eh, tan tan sencillo, pero que tiene la complejidad de uno de sus temas, que es este, ¿no? Pero él es el que inicia. Entonces, imagínate el choque para una Lima súper conservadora, para una Lima que no miraba los problemas. Ojo, yo trabajo en la universidad, en en una universidad X, y a veces cuando hablamos con esto los chicos, yo les digo, hey, la violencia hacia las mujeres en sus propios hogares no solamente era exclusivo de los barrios, como decimos, populares. Con Rivero vamos a aprender que eso venía también de las esferas de poder, pero que no se visibilizaba, no se decía, porque muchachos, se los digo con honestidad, en los años 50 era preferible que tu marido te golpeara a decir, me voy a separar porque me golpea, porque era una cuestión de estatus. O sea, miren todo lo que vamos a aprender con estos escritores, ¿no? Entonces, ya sabes, existía esa violencia. Vamos con Enrique Congrains. Ajá, Congrains. Fija, profe, sobre Congrains. Fue el primer escritor que trae en sus relatos a la barriada. Introduce el término y la mirada sobre las barriadas en Lima. Profe, ¿cuál es el sinónimo de una barriada en el contexto del año 50? Como lo que llamamos ahora una especie de invasión, ¿no? Es decir, un espacio que alguien ha tomado de manera, digamos, inapropiada, que no cuenta con los servicios básicos. Eso para él es una barriada. Muchachos, en los años 50 las barriadas, uff, proliferaron en Lima. ¿Por qué? Porque las personas migrantes no podían costear una casa, entonces tuvieron que empezar. Hola, hola. Pero Sara, disculpe, ¿podría decir de nuevo cuál era la fija? Algo de las barriadas, ¿no? Enrique, sí, con Congres, el autor que introduce el término y el contexto de las barriadas en los relatos, ¿no? De esa época, ¿ya?
Ok. Entonces, él tiene, de nada, hijo, él tiene un cuento que aparece en un libro llamado Lima Hora Cero. Acuérdate, Lima Hora, de hora, cero, ¿ya? En ese libro, él tiene este maravilloso cuento que se llama El niño de junto al cielo. Así se llama el libro, ¿no? El cuento, perdón. Y este cuento va a tener a dos niños protagonistas. Esteban, que es el niño que viene de la provincia, y a Pedro, que es el niño limeño. Esteban es un niño que ha venido de provincia y su familia se ha situado a las falderas, o sea, a la base, digamos, de un cerro. Ahí vive, ¿ya? Para ganarse la vida, la madre pues lava ropa, ¿no? Porque en ese tiempo no había lavanderías, entonces la gente lavaba ropa, ¿ya? Para otros. Había un tranvía en la ciudad de Lima, por si acaso, y el niño tiene esa inquietud, ¿no? De saber cómo es esa Lima del centro. Estamos hablando de la Plaza San Martín, Plaza de Armas, ¿no? Y en ese camino, el niño se encuentra un billete de 10 soles. Uy, muchachos, 10 soles en la época de los 50 era plata, ¿ya? Y se encuentra el billete. Y todavía lo mira, ¿no? Lo mira con emoción como diciendo, o sea, yo me encontré un billete, ¿no? Imagínate. Entonces, cuando tú y yo nos hemos encontrado plata, di la verdad. ¿Qué es lo primero que hemos hecho? Profe, la gaseosa, mi chisito, ahí viene mi chipita, lo que sea. O sea, primero hemos sido nosotros, ¿no? Este niño, lo primero que dice es, voy a darle esto a mi mamá para que lave menos ropa esta semana. Es una cosa que a ti te parte el alma, ¿no? Porque el niño sabe el difícil trabajo que tiene su madre. Entonces guarda el billete y se va al centro de Lima. Justo en la Plaza San Martín ve un grupo de niños jugando y los mira, pues, ¿no? Y los niños lo llaman, ven, oye, ven para jugar. Te das cuenta que los niños no han discriminado que él es de provincia, porque Esteban se le reconoce por sus rasgos, pero ellos quieren jugar. Mira, mira lo que te va diciendo Congrains a través de sus imágenes, ¿no? Una Lima del 50 que era clasista, racista, en los niños eso no ocurre, ¿correcto? Pues mientras están jugando con el chibolito, todo, y el chibolito Esteban se hace súper amigo de Pedro, ¿ya? Y Pedro, ¿cómo se gana la vida, profe? Es un canillita, esos que venden los periódicos en la calle, ¿no? Ya. Pero es un vivaracho, pues vive en la capital. Entonces, Esteban comete el error y le dice, Pedro, me he encontrado un billete de 10 soles. Entonces Pedro, que recontra astuto, le dice, oye, ¿no te gustaría que este dinero lo pudiéramos hasta triplicar, ¿no? ¿Cómo? Le dice, mira, lo invertimos, compramos historietas, ¿no? Yo los alquilo, los vendo, y hasta podemos ganar pues 40 soles, ¿no? Entonces 20 para ti y 20 para mí, le dice, ¿no? Y el niño acepta y le da la plata. Compraron, vendieron y ya les faltaba poco para terminar la venta. Y Esteban estaba que se moría de hambre, pues, ¿no? Entonces le dice, oye, Pedro, voy a comprarme algo, ¿no? ¿No quieres que te compre algo por ahí? Y Pedro, bien vivo, pues, ¿no? Le dice, ah, sí, sí, cómprame, le dice, yo te doy un poco de la plata que hemos ganado, ¿no? Le da el dinero y cuando Esteban regresa, ni Pedro ni las revistas están donde él las había dejado. Lo esperó, pensando que de repente se había ido al baño o había alquilado por ahí un lugar. Nada. Cuando pasó el tiempo, Esteban se dio cuenta que había sido engañado, pues, ¿ya? Entonces se pone a llorar porque no sabe cómo regresar a su casa, no tiene plata. Entonces se pone a llorar y una señora pues se compadece, no le dice, hijito, ¿por qué lloras? Dice, no, señora, un poco como que le cuenta la historia, ¿no? Ay, hijito, te han engañado, que no sé cuánto, ya yo te doy el dinero. ¿Dónde vives? Le pregunta la señora. Y el niño, señalando a los cerros, dice, allá, junto al cielo. Entonces, imagínate que tú le preguntas a alguien dónde vives y te diga junto al cielo. O sea, es como que te está tomando el pelo, pues, ¿no? Y entonces el niño dice, no, señora, es cierto. Usted llega al cerro donde yo vivo, hay un cartelón, y el cartelón decía, bienvenidos a de junto al cielo. Así se llamaba la barriada de Esteban. ¿Por qué la señora no lo sabía? Porque recién estaban apareciendo estos primeros lugares. Recuerda que en el cuento
hay una alusión a la ciudad de Lima. Lima, el monstruo del millón de cabezas, decía Congress. Claro, porque ya habíamos superado el millón, pero muchas de las personas, ¿no? No entendían un poco la realidad de los migrantes, dónde vivían, cómo vivían, ¿no? Entonces era una situación bastante complicada. Y Congress la refleja a través del cuento, ¿no? Muy bien, vamos a Osvaldo Reynoso. Nuevamente, otra pregunta clave sobre Osvaldo Reynoso. Este escritor introduce lenguaje juvenil, como te estoy colocando ahí en este momento. Introduce el lenguaje juvenil. Claro, Osvaldo Reynoso se preocupaba que mucho de la literatura para adolescentes o para jóvenes fuera escrita por adultos, porque el lenguaje es completamente distinto. Entonces él dice, ¿cómo habla un joven? Con replana, con lisuras, con todo eso, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que escribir como adultos cuando nos dirigimos a este sector, digamos, ¿no? Entonces ya empieza a mirar a los jóvenes de una manera distinta. Y él tiene un libro de cuentos que a mí me parece que es una maravilla, ¿no? Me gusta mucho. Se llama Los Inocentes. Tú te preguntarás, ¿por qué se llama Los Inocentes, profe? ¿Es gente buena? Son delincuentes juveniles. ¿Qué? ¿Y por qué le han puesto Los Inocentes? Ah, tienes que entender, pues, por qué se los ha puesto, ¿no? Eh, esta es la historia del Rosquita, la que te he puesto ahí en la tabla, ¿no? El Rosquita es uno de los inocentes. Hay varios nombres, el Rosquita, está el Príncipe, está el Cara de Ángel, está el Patada Voladora, porque no tienen nombres, tienen seudónimos que los identifican. Ese es un mensaje muy sugerente porque no tiene, para muchos, un delincuente no tiene una identidad, no es una persona, es un sobrenombre, ¿correcto? Gringacho, los injertos, es un sobrenombre, no los vemos como personas, ¿correcto? Míralo al Rosquita, gorrito encarnado, o sea que está bien a la cabeza, cabello negro alborotado en la frente, ojos niños y tristes. ¿Cómo ojos niños, profe? Ojos inocentes. Cigarrillo que se cae, ya fuma, ¿no? Que se cae de la boca. Casaca roja y pantalón negro. Era la moda, porque estaba de moda el actor James Dean, que llevaba la misma indumentaria. El Rosquita. Y el Rosquita es todo un muchacho, y no es porque yo lo diga, pero de verdad no se puede disimular su edad, 16 años, pese a que él sueña con ser adulto ahorita mismo urgentemente. Ya te dijo la edad, te ha descrito cómo es el Rosquita. Sabe que los adultos, los hombres hechos y derechos, pueden trajinar sin miedo por lugares prohibidos. Sabe que los adultos pueden entrar a una cantina y pedir un trago. Sabe que los adultos pueden entrar al cine a ver películas escabrosas e impropias para señoritas y menores. Sabe que un adulto puede llevar a su enamorada al parque de la reserva. En fin, sabe que un adulto es un ser enteramente libre. En cambio, sabe también que un muchacho, mejor no tocar el asunto, porque es como para morirse de la cólera. Por eso tal vez pensó en falsificar no solo la letra, sino también la firma de su madre para hacerse un certificado que dijera, mira cómo lo he escrito, la que suscribe con V, la que suscribe por la presente con C, justifica que su hijo Romulo Campos tiene 20 años, por lo que está permitido de hacer cosa de hombre. Se le ruega a los señores policías no molestarlo, sufre del hígado. Atentamente, Josefina Martínez de Campos, su mamá. Así escrito el memo, cada vez que un policía lo para, ¿no? Como que, "Ay, soy mayor de edad, ¿no? ¿Quién le va a creer cómo lo he escrito? Por desgracia, la policía no hace caso a esa clase de documentos. Pero también sé que a pesar de tus gracias, de tu risa y palomillada, eres triste. Eres triste porque comprendes que un muchacho como tú puede perderse. Ahí no está el príncipe de ladrón, o sea, su corillo, ¿no? Colorete de maldito y casi casi perdido. Cara de ángel de jugador capaz de empeñar su camiseta e irse desnudo, de noche a su casa por una mesa de billar. Carambola que está llevando mala vida con una mujer mayor que él. Nat King Kong, bohemio y jaranero, y el chino y del corsario, mejor no hablar de ellos. Pero tú quieres ser bueno, lo sé. Si en algo has fallado, ha sido por tu familia, pobre y destruida, por tu quinta, bulliciosa y perdida, por tu barrio, que es todo un infierno, y por tu Lima, porque en todo Lima está la tentación que te devora, billetes, cine, carreras, cantinas y el dinero, sobre todo el dinero, y hay que conseguirlo como sea. Pero sé que eres bueno y algún día encontrarás un corazón a la altura de tu inocencia.
O sea, el relato a mí me llamó mucho la atención. De hecho, muchas escuelas no querían que se lea a los inocentes, ¿no? Porque ¿qué de bueno puede sacar de una persona que está metida, pues, en robo, digamos, en, no sé, pues, en cosas impropias, ¿no? Entonces, te voy a más o menos sumergir en lo que quería Reynoso, ¿no? Si tú le preguntas a un niño de 4 o 5 años, ¿qué quiere ser de grande? Pues te va a responder, no sé, astronauta, doctor, veterinario. Yo no he escuchado nunca que un niño de 5 años te quiera decir o te haya dicho, quiero ser un sicario, quiero ser un ladrón, quiero estar en la esquina robando. Nadie, absolutamente nadie. La pregunta es, ¿y qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en el camino que hizo que este muchacho decida irse, como dices tú, por los malos pasos? Solamente es una cuestión de voluntad, me voy al mal paso y ya está. ¿Así se resume la delincuencia? No, por eso que en el relato El Rosquita hay datos que te van diciendo que no es así. El contexto influye demasiado. Entonces vemos una ciudad caótica, una ciudad que vive en medio de la pobreza, una ciudad que es correctiva, manos preventiva. Entonces te das cuenta que ahí Reynoso te está diciendo por qué son los inocentes, porque en algún momento la sociedad también les falla. Es cierto, hay una responsabilidad de parte de quien asume ir a esta vida, pero también la sociedad falla y falla bastante. Entonces, en el relato del Rosquita, Reynoso refleja esa mirada. Puede que no estés de acuerdo, nadie dice que estés de acuerdo, pero la mirada que ha dado Reynoso es esa, ¿no? Es siempre de mirar que hay el mal también tiene varias esferas, ¿no? No es que solamente, ya, profe, porque yo quiero, ¿no? O sea, no, hay algo más también, ¿ya? Tiene una novela también muy significativa llamada En octubre no hay milagros, ¿correcto? Y listo, y me voy a quedar, porque tengo que cortar, tenemos que pasar a la generación del 60, con el mayor representante de la narrativa del 50, que es uno de los amores de mi vida, Julio Ramón Ribeiro, ¿ya? Que no sé qué pasó aquí. Ahí está Ribeiro, mira. Ya, vamos a mostrar un poquito de... No, porque sale promoción 12.90. Vamos a mostrar un poquito de Ribeiro, ¿ya? Brevemente, ¿no? Porque tenemos que ganar el tiempo. Ya está. Listo. Vamos rapidito y luego te... Escritor. Ahí está. Oficio, observar la vida. Pasión, vivir para escribir. Destino, escribir para no morir. Nosotros somos como la higuerilla, como esa planta salvaje que brota y se multiplica en los lugares más amargos y escarpados. Veamos cómo crece en el arenal, sobre el canto rodado, en las acequias sin riego, en el desmonte, alrededor de los muladares. Ella no pide favores a nadie, pide tan solo un pedazo de espacio para sobrevivir. No le dan tregua el sol ni la sal de los vientos del mar. ¿Quién es este hombre, callado a ultranza, nostálgico empedernido, ponderado a tiempo completo, melancólico, neblinoso y limeño? Es Julio Ramón Ribeiro, el escritor hoy recién reconocido, hoy recién galardonado con el Premio Internacional Juan Rulfo, más $100.000, que bien se lo merece. Hoy recién habla y bien lo merecemos. Tú sabes, yo nunca le he atribuido mucha importancia en realidad a las distinciones literarias, ¿no? He recibido algunas, sobre todo nacionales, pero ya este premio tiene una significación más grande, ¿no? Porque es un premio internacional y que implica una especie de reconocimiento a toda una obra y una especie de recompensa, ¿no? Una recompensa al autor. Voy a dejarlo ahí porque tengo que avanzar con Ribeiro, pero ahí le faltaba poco tiempo ya para morir. No sé si alguien, por favor, está con su micro abierto. Ciérrelo, por favor. Gracias. Ya le faltaba poco. Muchachos, discúlpenme un ratito. ¿Se está grabando la sesión? Sí, ¿cierto? A ver, un ratito. Está... Sí, se está grabando, porque sigue en el mismo número, entonces me preocupo porque digo, ya, bueno. Decía, Ribeiro, ahí en esta entrevista le faltaban 4 meses para morir, ¿no? Qué terrible. O sea, ahí 4 meses y moría, gana el premio y muere a los meses, ¿no?
Por si acaso ahí en mi tablita, Julio Ramón Rivero, en realidad él estudió en San Marcos, creo que un año, y de ahí se va. Él termina sus estudios en la Universidad Católica del Perú, ¿ya? Él los termina ahí, no termina en San Marcos. Pasó por San Marcos, sí, pero él es un alumno de la Universidad Católica, ¿ok? Hablar de Ribeiro no me va a bastar en 5 minutos, pero más o menos puedo decirte lo siguiente, ¿no? Ribeiro se va a consagrar como uno de los mejores cuentistas del Perú. Estamos hablando del siglo XX, ¿no? Porque él es del siglo XX. Tiene una vida, pues, él es de clase media, él siempre vivió en Miraflores, ¿no? Pero Miraflores, pues, ahora tú la conoces de otro modo. En ese entonces era, digamos, un suburbio de clase media, y ahí vive Ribeiro hasta cierta edad. Luego él se va a ir a Europa, porque va becado, también sabía francés, va a trabajar para la UNESCO como parte de su traductor, ¿no? Entonces, digamos que lleva una vida, no es rico, pero tampoco es que se esté muriendo de hambre. Al inicio sí. Al inicio le costó mucho estar en Europa, él mismo lo dice, ¿no? Estando justamente en Francia, en el año 52, va a recibir el Premio Nacional de Cuento, ¿no? Aquí es un cuento que él escribe en Francia, que se titula Los gallinazos sin plumas, ¿no? Y es su cuento, es el más representativo, digamos, de su carrera, porque es un cuento, muchachos, primero de final abierto, porque a Rivero le gustaban mucho los finales abiertos. Segundo, es un cuento muy simbólico, los gallinazos sin plumas. ¿Qué cosa es un gallinazo, no? Un ave que se nutre de la carroña y sin plumas, ¿no? O sea, que todavía da más pena de lo que ya debe dar, no va a poder volar. O sea, ¿qué cosa es un gallinazo sin pluma? ¿Te das cuenta? En este cuento son 5 personajes, ¿ya? 5 personajes. Los 2 hermanos, ¿no? Enrique, ¿no? Y siempre me olvido de uno de ellos. ¿Ya? Está el abuelo Don Santos, que de santo no tiene nada. Uy, chicos, hay una interrupción con un audio. Espérenme un ratito, sino que yo me distraigo muy fácilmente. A ver, vamos a ver. Profe, qué barbaridad. Ya, vamos a ver acá un ratito, déjame ver. ¿Quién está con el audio prendido? Vamos a silenciar. Uy, no logro ver. Ya. Ahora sí, dice otros usuarios del chat. Solicita unirse a alguien. ¿Y por qué no tienen acceso? No entiendo. Ya, a ver, un ratito. Ya, ahora sí, listo. Otros usuarios del chat. Me da que pensar. Ya, a ver, decía. Entonces, ya me quitó la hilación. Ya, repito. El cuento está basado en 2 hermanos, Efraín y Enrique. Ya me acordé. Efraín y Enrique, el abuelo Don Santos, un cerdo llamado Pascual y un perrito llamado Pedrito. Esos 5 conforman el universo de los gallinazos sin plumas. El cuento sigue de esta forma, ¿no? Los hermanos Efraín y Enrique viven en un muladar cerca, o sea, en una covacha cerca, digamos, a los acantilados, ¿no? ¿Ya? ¿Qué trabajo hacen estos chiquillos? Van todos los días justamente a los muladares, al lugar donde se recopila, se acopia la basura, para tratar de encontrar aquella que todavía es servible para alimentar al cerdo pascual, al chancho pascual que vive en el corralón de su covacha, ¿no? De su casucha. ¿Por qué tienen que alimentarlo, profe? Porque el abuelo, que es el dueño de ese animal, quiere venderlo en el mercado a mayor precio. Mientras más robusto esté, lo podrá vender a mayor precio. Profe, ¿por qué el abuelo no contribuye? ¿Es muy viejito? No, no contribuye porque el abuelo primero tiene una discapacidad, tiene una pata de palo. Segundo, porque es un desalmado sin piedad. O sea, está bien, yo puedo decirle a mis nietos, ayúdenme, no, miren, tenemos que sobrevivir, tenemos que comer. Pero Don Santos los mandaba desde muy temprano a trabajar, podían quedarse varias horas sin importarle la integridad de sus pobres nietos, ¿no? El problema surge cuando estos niños caen enfermos. Uno cae enfermo, el otro sufre una herida en el pie con un vidrio,
buscando entre la basura, entonces ni uno de los dos puede trabajar, pues, porque tienen que guardar el reposo. Entonces el abuelo los tilda de vagos, haraganes, que seguro lo han hecho a propósito porque no quieren trabajar. La única felicidad en esa covacha de esos niños era el perrito, Pedrito, ¿no? Que les meneaba la cola, jugaba con ellos, ¿no? Etcétera. Entonces un día uno de los niños se levanta en la cama para darle de comer, pues a Pedrito, lo poco que podían encontrarle, huesos, ¿no? Y el perro no contestaba, o sea, no había un ladrido, no se sentía que jugaba ni nada. Entonces el niño se extraña, pues, ¿a dónde se había ido el perro? Y resulta que cuando pasa por el corralón donde está el cerdo pascual, el cerdo estaba rumiando. Rumiar es masticar, ¿no? Estaba haciendo esto. Entonces cuando el niño se acerca, lo que ve es el pobre rabito que el pascual tenía entre sus fauces. Se había comido al perro. La pregunta es, ¿pero cómo llegó el perro ahí? Porque el perro era pequeño, no podía saltar el redil. Alguien lo había echado ahí, pues, naturalmente. Entonces, el niño le increpa, ¿no? Le increpa al anciano. Le dice, tú seguramente lo has botado ahí. Le dice, bueno, le dice, mi chancho tenía que comer. O sea, no le dice, yo he sido. Pero mira esa respuesta que le da. Es una respuesta que prácticamente está diciendo, yo soy el responsable. Entonces el niño forcejea con el viejo. El viejo tiene un bastón con el que le va a pegar, ¿ah? Y no le importa si mata pues al nieto. El nieto lo que hace, ¿no? En ese forcejeo hace que este viejo se caiga en el chiquero, en ese lugar, en el redil donde está el Pascual. Cierra bien la puerta y se va con su otro hermano, ¿no? El que está herido del pie, y se va. Nunca se dice que el cerdo se coma al abuelo. Ribeiro te hace la sugerencia. Los niños escucharon desde lejos, ¿no? El gran rumor de una batalla. Es lo que dice. Entonces ya el lector va suponiendo, diablo, se lo está comiendo, ¿no? O se lo va a comer, qué sé yo, están forcejeando, X cosas. Te dice que los niños deciden escapar hacia la ciudad, ¿no? De gigantesca mandíbula. Porque Lima es un cerdo, o sea, Lima es como el chancho pascual. Es una ciudad, ¿no? Que abre la mandíbula y se devora todo lo que ve a su alrededor. El cuento no termina con un final feliz. No te dice si los niños van a terminar, no sé, en un orfanato, un lugar bonito. Simplemente ellos se van de ese infierno. Sepa Dios a qué vivir, ¿ya? Así como Rivero tiene ese tipo de cuentos, también tiene algunos cuentos, como se dice, fantásticos, ¿no? O algunos son alucinantes en Rivero. Él tiene un cuento que a mí es uno de mis favoritos, se llama Doblaje, ¿ya? Y es la historia de un pintor, correcto, que vive en Londres, tiene plata. Y un día pues lee esos libros así tipos esotéricos, ¿no? Donde dicen pues que todos nosotros tenemos un doble. ¿Tú habías escuchado esa teoría? Que todos nosotros tenemos un doble. Ya quisiera yo encontrar a la mía, ¿no? Viene a hacer la clase por mí, una cosa así, ¿no? Entonces este pintor, indagando, indagando, le han comentado que posiblemente su doble esté en Australia. Entonces, como tiene plata, ¿ya? Dice, voy a viajar a Australia a buscar a mi doble, ¿no? Pero para eso él vivía en un penthouse, ¿ah? O sea, qué culpa, él vivía en un penthouse en Londres y deja todo, como se dice, oleado y sacramentado. Él había estado haciendo una pintura, no tenía inspiración, le puso una sábana, ¿no? O sea, que no había nada, no había pintado nada, dejó la cocina impecable y dijo, bueno, me voy. Y se va a Australia. Había alquilado como una especie de piso en un hotel, porque él no alquilaba habitaciones, alquilaba pisos enteros, ¿no? Entonces, en el bar conoce una chica llamada Winnie, ¿ya? Y copitas van, copitas vienen, y los dos terminan estando pues juntos, ¿no? Entonces Winnie le pregunta, oye, ¿y tú qué haces acá? Imagínate que alguien te pregunte eso, tú no vas a decir, oye, he venido a conocer a mi doble, ¿no? O sea, tuvo que decirle otra cosa, ¿no? Y Winnie le dice, ah, ya, mira, bueno, si te vas a quedar más tiempo, me gustaría, pues, no sé, estar contigo, salir, ¿no? En fin. Y entonces él le dice, ah, me parece buena idea, ¿no? Entonces nos vemos mañana, le dice. Ah, ya, y Winnie se va. Y llega el día siguiente y Winnie llega a este piso, ¿no? De este hotel.
y él se estaba recién cambiando, ¿no? Le dice, oye, Winnie, discúlpame, ¿no? No te puedo atender, no sé qué darte, quiero que me esperes un momento. Y Winnie dice, no te preocupes, yo me puedo manejar sola. Y entonces la muchacha entra a la cocina, sabe dónde están las copas, ¿no? Y se sirve. O sea, es raro, pues, si es la primera vez que pisa supuestamente ese piso, ¿ya? Entonces el tipo como que, ¿no? O sea, puede ser una coincidencia, ¿no? Pero no. Cada cosa que había en el apartamento, que esto, Winnie digamos, o sea, sabía cómo desenvolverse en el lugar, ¿ya? Entonces ya eso le parece extraño. Mira, el tipo no encontró al doble, ¿ya? No encontró nunca el doble. Pero sí le molestaba que Winnie no fuera sincera, pues, o sea, lo que él estaba pensando es que Winnie había estado con algún tipo de plata también y había visitado ese lugar antes, ¿no? Entonces este pintor decide, ya iba a regresarse a Londres y decide esconder algo valioso en uno de los secreteros del piso. Se supone que el secretero solo lo conoce quien está tomando el piso, la habitación, ¿no? Pero Winnie logra encontrar aquello que había dejado, que era una prenda bastante valiosa. Entonces el tipo se amarga con ella, incluso le da una bofetada, ¿no? O sea, la trata como si fuera, pues, no sé, una prostituta, ¿no? O sea, como que es una dama de compañía, ya, ponle eso. Entonces Winnie se coge el rostro y como que le dice, eres un desgraciado, ¿no? No te acuerdas, ¿no? Y se va. Y el pintor molesto, pues, ¿no? Por haber perdido su tiempo, haber sido engañado, ¿no? De alguna manera. Entonces el pintor regresa a Londres. Y cuando está bajando el taxi sale pues la persona que cuida el departamento, el edificio, y le dice, señor, ¿qué tal? Le ayuda a bajar las maletas, ¿no? Señor, pero usted no me dijo que llegaba hoy día. Y entonces él se queda extrañado porque él nunca dijo nada. Entonces dijo, ¿cómo? Sí, porque yo pensé que usted, o sea, iba a venir después, fue lo que comunicó. Pero yo recién llego, dice, ¿no? Entonces el tipo dijo, uy, ha venido alguien y me ha robado, ¿no? O sea, lo primero que pensó fue eso, ¿no? Entonces sube a su penthouse y abre la puerta y detrás de la puerta había un bate de béisbol, entonces lo saca porque piensa que hay alguien que se ha metido a su lugar. En la cocina huele la cafetera como si recién hubieran hecho el café. Entonces él se queda como que, ¿qué pasó acá? Nada, no había nadie. Va al baño y huele como la colonia de Winnie. Y dice, maldita mujer que se me ha quedado en el olor, dicen, ya. Nada. Miró todos los lugares de su penthouse y no había nada, pero sí había señales de que alguien había estado ahí. Entonces, cuando va a pintar, porque dice, ya, ¿qué me puede distraer en este momento? Pintar. Va a ver su óleo y su óleo estaba terminado. ¿Qué estaba en el óleo? La cara de Winnie, de la chica. Entonces el tipo dijo, me estoy volviendo loco. Se sentó en su cama, ¿no? Tratando de pensar qué hacer y en ese momento ve una carta sin remitente, ¿no? Entonces la abre y la carta decía algo así, ¿no? Querido pintor, espero que haya disfrutado mucho su estadía en Australia. Yo me divertí mucho estando aquí en Londres. Espero que Winnie haya sido una buena compañía para usted. En algún momento y en algún lugar del mundo hemos de encontrarnos. Atentamente, su doble. El doble había estado todo el tiempo en el penthouse, mientras que el otro monse había estado en Australia. O sea que el doble sí existía. Por eso Winnie conocía al doble. ¿Te das cuenta? Entonces ese tipo de situaciones nos pone como que, ¿no? O sea, Rivero te la deja así, o sea, a ver a qué va a pasar, pues no se sabe. Yo te recomiendo muchísimo el cuento Alienación, debes haberlo leído, del chico Bobby, que es un muchacho negro y que quiere hacerse blanco, ¿no? Porque quería conquistar una chica, y si no se quiere hacer blanco, por lo menos parecerlo, porque quiere ganar estas como las green card que daban los gringos en los años 60, 70 por la guerra de Vietnam, ¿no? Al final el pobre muere pisando una mina. Pero en la historia se ve en Alienación a una chica llamada Keka, que era la que era amada por Bobby, ¿no? Pero ella no le daba pues ni esperanzas, porque ella era una muchacha de tez blanca, pero de un barrio clase mediero, vamos a decirlo así, que se enamora de un tipo de San Isidro porque ella quería ascender socialmente, ¿no? El tipo le parecía agradable, en fin. Sí, lo que parecía agradable se convirtió en un infierno porque el tipo la maltrataba, ¿no? La maltrataba, le pegaba.
pero ella no decía nada con tal de no perder el estatus, ¿ya? Y tiene otros relatos así, Rivero, que son algunos que te demuelen, otros que te dan risa, ¿no? Te estoy dejando aquí dentro de mi trabajo Los Merengues. Es mi cuento favorito de Rivero. No lo cambiaría por ningún otro. Los otros me gustan, pero este es un cuento que creo que quepa en 2 páginas, si no es menos, pero te muestra todo el clasismo que había en la Lima del 50, ¿no? A partir del relato de un niño que quiere comprar merengues, que es un dulce limeño. Pues léelo y bueno, ojalá que te guste, ¿ya? Muy bien, listo. Y ahora sí tenemos que avanzar y pasamos. Profe, ¿quién es ese? ¿Ese es Mario Vargas Llosa? Él es Mario, mira, cuando era chibolito, cuando su foto carnet del Colegio Militar Leoncio Prado. Qué bravo, profe, ¿no? Imagínate, ahora ya está mucho mayor, ¿no? Ya está cerca de los 90 años. Bueno, vamos a ver un poquito, bueno, no un poquito de Mario, hay que hablar mucho, pero voy a tener que sintetizar. A ver, en cuanto a la biografía importante, él nace en Arequipa en el año 36, él es arequipeño, correcto. Hijo de Ernesto Vargas y de Dora Llosa Ureta, ¿no? Tú sabes que Mario va a conocer a su padre recién a los 10 años, por si acaso, porque la mamá tuvo problemas con el padre, que era militar, ¿no? Entonces, deciden llevárselo a Cochabamba, ¿no? A Bolivia, a vivir allá un tiempo, ¿no? Luego también van a vivir en Arequipa, en fin. El hecho es que cuando el padre regresa, después de 10 años de ausencia, nota pues que su hijo vive en una casa donde solo hay mujeres. Entonces, como el tipo era bastante pues machista, esos, ¿no? Terribles, dice pues que no quiere que su hijo sea pues un homosexual, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Decide mandarlos a colegios militares, ¿no? Para que lo disciplinen, ¿no? Sea hombre. Entre otras perlas, ¿ah? Por ahí dicen que incluso él como que lo inicia en el mundo esto de visitar los prostíbulos y una cosa así. La vida de Vargas Llosa es poco tormentosa en la adolescencia, ¿no? Bueno, va a estudiar en el Colegio Militar Leoncio Prado. Mario cuenta que fue una experiencia, ¿cómo decirlo? Interesante, ¿no? No culpa al colegio, pero parte de lo que él va a ver ahí lo va a convertir justamente en parte de su novela, una de las novelas más famosas, que es La ciudad de los perros, ¿no? Estaba cursando el quinto de secundaria, chicos, en Piura, en el Colegio San Miguel, cuando se le ocurre hacer una obra de teatro para la escuela. Se llama La huida del Inca. Es su primera obra de teatro, pero fíjate que no ha quedado rastros de esa obra o de que se haya llevado a cabo en la escuela, pero los periódicos de la época sí dieron a conocer que esta joven promesa había hecho pues una obra de teatro. En el año 53 se va a matricular en San Marcos, en la Facultad de Letras, y eso le va a permitir viajar a Madrid porque obtiene una beca para estudiar allá y también va a hacer sus estudios de doctorado. Ojo, Mario Vargas Llosa se casó muy joven, se casó a los 19 años con su tía, la señora Julia Urquidi, que en ese entonces ya tenía cerca de 30 años. Fue el escándalo. El escándalo, la familia no quería verla a ella, decían que se había aprovechado de un pobre muchacho inocente como Mario, ¿no? Y lo cierto es que Mario tuvo que trabajar arduo y parejo para poder mantener el alto estatus económico de su tía, ¿ya? Tuvo hasta 7 trabajos para poder satisfacer la vida en París. Estaba en Europa, muchachos, Europa siempre ha sido caro, ¿ya? Pero tenía, digamos, buenos contactos, iba a ingresar a trabajar a la radio televisión francesa, ¿no? Luego se va a Londres, en fin, donde inicia La Casa Verde, que es otra de sus novelas, ¿no? En el año 63, atención, en el año 63, gana el premio Biblioteca Breve y de Crítica Española por La ciudad y los perros. De hecho, se considera a esta novela como la que inicia el famoso boom latinoamericano, porque tú sabes que Mario va a ser parte del boom, él inicia el boom latinoamericano, que lo vamos a ver la próxima clase. En el boom estuvieron García Márquez, Cortázar, Carlos Fuentes.
pero Mario es el que inicia, y justamente le inicia con La ciudad de los perros. ¿Por qué, profe, es como que inicia un movimiento? Porque estos escritores hallaron nuevas técnicas narrativas que gustaron a sus lectores, no solamente a los latinoamericanos, ¿ah? Sino estamos hablando ya de otras culturas, ¿no? Bueno, en el año 67 gana el Rómulo Gallegos por La Casa Verde, que no es poca cosa, ¿no? La novela que se desarrolla en Piura y que también tiene como parte de sus pasajes a un prostíbulo. La Casa Verde es un prostíbulo de ese lugar. En el año 71 se doctora, vamos a decir, tiene su doctorado en España con esta presentación, ¿no? García Márquez, Historia de un deicidio. Tú sabes que ellos eran muy buenos amigos, García Márquez con Vargas Llosa. Incluso en esta tesis, digamos que Historia de un deicidio es como aquel que, como cuando Dios está ausente en las obras, ¿no? Entonces, le gustaba eso a Vargas Llosa, que García Márquez no introdujera mucho estas cuestiones, ¿no? De la religión. Profe, pero usted dijo eran amigos, ¿dejaron de serlo? Sí. Un puñetazo de Vargas Llosa al Gabo en uno de los ojos, creo que el derecho, a las afueras de un cine en México, acabó con la amistad. Ellos habían vivido, eran compadres, vivían en casas casi al frente de la otra en Barcelona, porque los dos eran auspiciados por la gran editora de libros Carmen Balcells. Y pobre señora, ¿no? Tuvo que lidiar con la enemistad de estos dos, ¿no? Porque prácticamente los dos eran como sus hijos, ¿no? Pero bueno, así son las enemistades. En el año 90 se presentó a la presidencia de este país por el partido Fredemo, el Frente Democrático. Perdió en la segunda vuelta contra el outsider Alberto Fujimori. Outsider significa candidato que nadie vio venir. Nadie pensaba que iba a pasar y bueno, ya sabemos lo que es la historia, ¿no? Año 94, lo nombran miembro de la RAE y gana el premio Cervantes. En el año 2010 es el primer ganador del premio Nobel aquí en el Perú, el único también, y se convierte en el sexto escritor latinoamericano, ¿no? En obtener tremendo galardón. Muy bien, muchachos, hablar de Vargas Llosa es hablar, de una serie de obras. Ojo, tengo que actualizar 2 obras que no están aquí, pero te las voy a tener que decir. Te estoy dejando también algunos libros, aparte de sus novelas, que también sería bueno que le tomes nota, ¿no? Por ejemplo, entre sus novelas, la más famosa, bueno, digamos, la que está dentro de los parámetros de ese previo es La ciudad de los perros, la novela que se ambienta en el famoso Colegio Militar Leoncio Prado, ¿no? Y donde vemos una crítica a la formación castrense, ¿no? O sea, es una dura crítica a la parte militar. Y recuerda que en esta escuela, o sea, la historia empieza porque hay un famoso robo de un examen, ¿no? Se robaron el examen de química. ¡Ah! Profe, pero ¿por qué se lo robaron? Porque era un examen importante. Y bueno, había que aprobarlo, pues. Entonces aquí van a aparecer Alberto el poeta, el pobre, el esclavo, el alumno que es denominado el esclavo. Aparece el jaguar, que es el líder del grupo, el círculo. Porque recuerda que en los colegios siempre no va a haber colegio en donde no haya un círculo que alguien lidere, ¿no? Es una cuestión ya casi innata de todas las escuelas. Bueno, el problema fue que en esta escuela se roban el examen de química. El que robó el examen era el alumno Cava. Le decían el Serrano Cava, que era miembro del círculo. Y quien había visto todo era nada menos que el pobre muchacho al que habían apodado de el esclavo, ¿no? Le decían así porque lo consideraban un ser débil. Recuerda que en la ciudad de los perros se habla de los famosos bautizos. Y uno dice, ¿qué, profe? ¿Los bautizaban en la religión? No, el bautizo era que los grandulones, sobre todo en los años superiores, golpeaban, humillaban al nuevo. El nuevo era el perro, ¿ya? Y entonces este muchacho, que era el teniente Arana, el esclavo, era el nuevo. Lo habían metido ahí su papá porque se había criado con la madre. Todo. Te das cuenta que Vargas Llosa extrapola su vida en la novela, ¿no? O sea, lo meten ahí porque el papá decía que el chico se iba pues a volver maricón si seguía viviendo con la madre, ¿no? Entonces lo manda a la escuela militar. ¿Para qué lo mandó?
porque resulta que este pobre muchacho, el teniente Aranda, va a morir. Y va a morir por un equívoco. O sea, porque si bien es cierto, o sea, él dice, ¿no? O sea, al inicio él no dice nada. Él ha visto quién ha robado el examen, pero él no dice nada. Porque una ley de la escuela es no decirlo. El problema es que el castigo era para todos hasta que hallaran un culpable, ¿no? Y supuestamente él había hablado en confesión, vamos a decirlo, para que puedan dejarlo salir, porque no los dejaban salir de la escuela. El jaguar se entera y lo mata en una práctica de tiro. Ellos llevaban tiro, ¿no? Entonces el jaguar aprovecha y ¡puf! Lo mata. O sea, de lejos fue el disparo, ¿no? Entonces ahí viene también otros temas que se ven en la escuela, ¿no? ¿Qué pasa en una escuela cuando ocurre no vamos a decir que maten a alguien, pero ocurre una pelea, una tragedia? La escuela se lava las manos. O sea, al final el dictamen fue que el esclavo había manipulado mal su arma y por eso se mató, para evitar el escándalo. Pero ¿quién sabía la verdad de todo? Alberto el poeta, que se había convertido en su amigo, pero al mismo tiempo en su enemigo, ¿no? Porque Alberto el poeta hizo algo que espero tú jamás hayas hecho, ¿no? Mientras estaban recluidos, Alberto el poeta podía salir y el esclavo le pide que por favor le lleve unas cartitas de amor que él no escribía porque se sentía incapaz, se lo pedía Alberto el poeta, a su chica, a Teresa. No era su chica, era una muchacha que él quería enamorar, ¿no? Entonces, hijo, si a ti te dan la orden de hacer eso, tú simplemente vas y cumples el trabajo, llevas la carta y ya está, pues se acabó. Pero Alberto el poeta se enamoró de Teresa, empezó una relación con ella sin decirle al esclavo, mira qué rata, ¿ya? Entonces él se sentía con más culpa todavía. Bueno, pero al final, ¿qué sucede, profe? ¿Descubren al verdadero asesino? No, no lo descubren, pero ¿qué pasaba en tu escuela cuando el auxiliar o la auxiliar o un maestro no, digamos, no daba justicia en tu salón? La buscabas por ti mismo. ¿Qué hizo Alberto el poeta cuando lo dejaron encerrado con el jaguar? Esa parte me dio risa. Se agarraron a trompadas, ¿no? Claro, porque si la autoridad no resuelve, pues yo tengo que hacer mi lucha, ¿no? Los dos terminaron terriblemente. Al final Teresa deja a Alberto el poeta, ¿no? Porque Alberto se pone medio celoso, ¿no? Porque piensa que Teresa de alguna manera sí quería al esclavo, ¿no? A veces medio monster Alberto, ¿no? Y la deja. Oye, qué curioso, pasan los años y quien se queda con ella, con Teresa, va a ser el jaguar. El jaguar recapacita, rehace su vida y se acabó. O sea, se queda con ella, ¿no? Entonces, la novela, particularmente a mí, no es una novela que me seduzca. Es interesante, ¿no? Tiene historias que son simpáticas, pero después de eso, la novela ni fu ni fa, como digo yo. Pero lo que me importa es que lo que ha sabido hacer Vargas Llosa es retratar un poco la historia de una vida escolar, ¿no? Dentro de este hermetismo castrense, ¿no? Que es terrible. Y también, ¿no? La vida de cada uno de estos estudiantes, cómo es transformada. Una novela que sí te recomiendo de él, o sea, a mí me gustó muchísimo cuando la leí, es esta de la número 9 de mi lista, ¿no? ¿Quién mató a Palomino Molero? Es una muy buena novela, es breve, ¿ah? Es una novela cortita, la puedes terminar de leer en 2 días, si es que te da el tiempo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ¿quién mató a Palomino Molero? Es el inicio de una historia que va a tener una secuela, y la secuela la vas a leer en Lituma en los Andes, ¿no? En quién mató a Palomino Molero, te lo digo brevemente, se va a ver la historia justamente de Palomino Molero, que con él inicia la historia, lo encuentran muerto como un espantapájaros en el desierto de Piura. Le habían insertado un palo de escoba por el ano. Horrible fue su muerte, lo habían torturado. Entonces, quien está en cargo de esta investigación es nada menos que el teniente Silva, ¿no? Y tiene a su ayudante que es Lituma, pues, ¿ya? Entonces, los dos hacen sus averiguaciones y muchachos, lo que descubren es terrible, ¿no? Al principio las pruebas parecían que el que lo había matado era un enamorado celoso de una chica con la que él andaba. Al principio parecía que las pruebas iban por ahí, pero en realidad
el que había matado a ese pobre hombre, en complicidad, por supuesto, había sido el mismo padre de la muchacha. Y es la misma muchacha la que denuncia a su padre. ¿Y qué crees que pasa en la comisaría? El padre la mata y se mata para evitar el escándalo que involucraba a todo ello. Entonces, el teniente Silva piensa que esto lo va a hacer ascender porque finalmente él ha logrado cerrar un caso tan terrible como ese, ¿no? Que había remecido a esta zona. Y se ve pues a Lituma trayendo su cervecita para festejar con su teniente. Y el teniente lo encuentra sentado en su escritorio, blanco, así pálido como si le hubieran dado un susto. Y Lituma le dice, pero jefe, deberíamos estar celebrando, hemos logrado dar con esta muerte tan terrible, ¿no? Y le dice Lituma, te acaban de mandar una carta, ¿no? Se supone que los superiores te están destacando a la sierra. Estaban en los años de Sendero Luminoso. Y Lituma lo mira, ¿a la sierra? Sí. Y a mí también me están destacando una región cercana. Se acabó la novela. O sea, en vez de darles un premio, los estaban castigando porque se habían metido con un pez gordo de los militares. Entonces, cuando tú llegas a Lituma en los Andes, Lituma ya tiene el cargo de Silva porque está en otra dependencia. Y también va a tener que, él va a tener que resolver el crimen de 3 personas que desaparecieron al mismo tiempo. Y claro, todas las investigaciones parecía que había sido Sendero Luminoso, ¿no? Que era el grupo terrorista que estaba en ese momento en la zona de Ayacucho. Pero no fue Sendero. Es cierto que Sendero aparece en muchas de las historias, pero ellos no mataron a esos 3. No te cuento para que veas, descubras al final quién mata a esos 3. Pero es horrible, la historia de Lituma es horrible, es entretenida, pero es horrible, ¿ya? Por si acaso, en los cuadernos de don Rigoberto vas a ver un individuo, vas a leer más que nada lo que piensa un individuo, pero sobre todo en el plano sexual. Dicho sea de paso, muchos alumnos siempre me dicen, no, profe, Vargas Llosa siempre habla de la cuestión sexual, porque siempre estuvo expuesta a ella, pues, ¿no? La vida aparte de la vida, su vida sentimental ha sido escandalosa, ¿no? Se casa con su tía, luego se casa con su prima, Patricia Llosa, ¿no? Luego la dejó, estuvo con Isabel Presley, ya terminó con la Presley, salió a decir una serie de cosas, ¿no? Entonces, esa parte sí de Vargas Llosa yo la eliminaría, ¿no? O sea, em, no es un tipo que sepa perder, me parece, ¿no? También tuvo improperios contra Ribeiro, ¿no? A Ribeiro lo trató mal cuando estaba postulando él a la presidencia, Vargas Llosa. Así que como persona, como escritor, sí, ¿no? Todos los laureles que se merezcan. Bueno, ni eso, ¿ah? Porque, profe, pero total. Eh, repito, no está entre mis favoritos, ya te debes haber dado cuenta, pero tiene historias que sí son seductoras, ¿no? Otra novela que te recomiendo es La fiesta del chivo. Ya, te la recomiendo muchísimo. em, es una novela que maneja muy bien los tiempos, ¿no? Está bien construida, son historias que se van a ir albergando. El resumen es que se trata de una muchacha que es, ay, ¿cómo se apellida? Cabral, se apellida la chica, no me acuerdo si se llama Urania, ¿ya? Ella te va a contar su historia en flashback, porque la fiesta del chivo hace alusión nada menos que al dictador de República Dominicana, Leonidas Trujillo. De hecho, en República Dominicana muchos se fueron en contra de Vargas Llosa porque decía que él había contado una historia pues irreal, ¿no? O sea, como que el tipo era un monstruo. Y Vargas Llosa dice, pero yo he buscado, ¿no? En los libros de historia de la isla y efectivamente Leonidas Trujillo era un sanguinario, ¿no? Entonces la historia de Urania Cabral, ella la cuenta en flashback porque nadie supo por qué se fue. Ella era de República Dominicana, pero tú ves que ella ya es una mujer mayor, tiene más de 40 años, se formó de abogada en Estados Unidos, en Nueva York, y está regresando a República Dominicana. Entonces tú como lector dices, ¿por qué regresa? ¿A quién va a ver?
y va a ver a su padre, que se está muriendo de cáncer. El padre había trabajado, había sido militar y había trabajado como brazo derecho de Leonidas Trujillo, ¿ya? Entonces, cuando ella llega a la casa, esa parte a mí siempre me mata, ¿no? Llega a la casa, ve a su padre anciano en la silla de ruedas y el padre se le caen las lágrimas cuando la ve, pues, porque no la ve desde que ella huyó de la isla, ¿no? Entonces, ella le da de comer, ¿no? Le dice a la enfermera, vete, yo le voy a dar de comer, ¿no? Le está dando de comer y lo mira, ¿no? Y le dice, ¿cuánto te falta para que te mueras? Sí, pucha, que es una pregunta dolorosísima, ¿no? El padre, está viendo al padre por tiempo y prácticamente le ha preguntado cuándo te mueres. Ya después, cuando sepas lo que hizo este desgraciado, vas a decir, yo le hubiera preguntado eso y peor, profe, ¿no? Lo que pasa es que Leónidas Trujillo tenía una fijación extrema por las mujeres. Uf, le gustaban las mujeres como, no sé, pues a ti y a mí nos gusta la comida, una cosa así. Se jactaba de haber estado con todas las mujeres de sus hombres en la milicia. Con todas había estado. ¿Tú crees que alguien le decía algo? Que usted no me las va a pagar nadie. Porque era Leonidas Trujillo. Los podía mandar a matar. Era cruel Leonidas Trujillo. Entonces, un día le dice a Cabral, le dice, ya estoy harto de estar con estas mujeres. ¿No? Porque él le conseguía a las mujeres, ¿no? Entonces, no sé, le dice. O sea, como que el tipo estaba en esas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que viene una especie de crisis, ¿no? Para la isla, en fin. Y Leonidas Trujillo empieza a desconfiar de Cabral, ¿no? O sea, como que algo le había jugado chueco económicamente este sujeto. ¿Y qué hizo Leonidas Trujillo? Le empezó a quitar todo a Cabral, ¿no? Parte de lo que él había ganado, ¿no? Entonces Cabral se asustó, ¿no? Y dijo, oye, pero yo no le he hecho nada, a nuestro máximo jefe. Entonces le dice, sí, pero está molesto por algo. Pero tranquilízalo, pues tú puedes tranquilizarlo, le dice. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Qué es lo que más le gusta, le dicen ¿no? al dictador? Mujeres, llévale una. Sí, pero las que ya le llevé dice que no lo satisfacen. No, es que él quiere una mujer que él pueda estrenar, ¿no? Una cosa así. Y le dicen que lleve a su hija. ¿Cuántos años tenía la pobre? Creo que tenía 14, 15 años. Menos, si no es menos. Entonces, al principio como que se queda, no, yo no puedo hacer eso. Dice, no, es mi hija. Bueno, es eso, que te quedes en la bancarrota y que seas un don nadie aquí en la isla, ¿no? ¿Quién te va a dar apoyo? Nadie. Entonces, el tipo decide llevar a su hija. Él no, manda que la lleve. No le va a hacer nada el chivo, no porque no quiso, sino porque no pudo. El tipo era como dices tú, discúlpame el término a estas horas del día, el tipo era un semental, pero con ella no pudo. O sea, no sé, de repente la vio muy chica, muy pequeña, no sé, pero no pudo. Pero aún así, la violenta, ¿no? No puede con el miembro viril, la empieza a violentar con las manos, ¿no? O sea, tocarla. Oye, profe, ¿por qué la chibolita no se escapó? Porque la amenazó. Tú te escapas y hay un hombre afuera de la casa de tu papá que tiene un arma de largo alcance para matarlo. Entonces ella, para evitar que muera su padre, a pesar que sabe que su padre la ha llevado ahí, ella decide dejarse hacer todo lo que tenga que hacerse. ¿Ya? Ahí viene la construcción de la historia como Vargas Llosa capo, pues, ¿no? La niña está saliendo de la casa, la vuelve a llevar el sujeto que la ha llevado con el chivo, y hay dos carros de lunas polarizadas afuera. Entonces, uno como lector dice, ah, bueno, son los guardaespaldas del chivo. Eran dos grupos de 4 personas en cada auto que estaban esperando a que salga Leonidas Trujillo para matarlo. Ya se habían cansado del régimen de la dictadura. Profe, lo mataron, como con 50 balazos lo mataron, ¿ya? Pero hubo un problema. Sobrevivió el otro hombre, digamos, brazo derecho de el chivo. Y este descubrió quiénes habían sido esos que habían perpetrado el crimen del chivo. Muchachos, no te cuento cómo murieron porque ni siquiera en tu peor película de terror puedes imaginar cómo los mataron. Horrible fueron las muertes de cada uno, excepto de dos. Dos se lograron salvar, porque tuvieron que recurrir a escondites inimaginables.
pero el resto fue muerto de la peor manera posible. Así, el tipo, el brazo derecho había prendido todos los elementos, digamos, de tortura del jefe, ¿ya? Profe, ¿cómo termina esta historia? La parte de final es una joyita en la novela, ¿no? ¿Qué pasa? Que para evitar justamente problemas con los Estados Unidos, etcétera, deciden poner un presidente, como se dice, pantalla, ¿no? Pusieron un viejito, ¿ya? Presidente pantalla, pelele le llamaban, ¿no? Porque él tenía que hacer lo que ellos decían. Eso creyeron ellos. Entonces hay un momento en que vienen los hijos de Leónidas Trujillo y le dicen al viejo, ya levántate, nosotros vamos a gobernar la isla, ¿no? Y el viejito ni se inmutó, estaba en su escritorio. Te estamos diciendo que te levantes, viejo, ¿no? Le dice. Este viejito se para. Dice, bueno, muchachos, las cosas no son como ustedes creen. ¿Cómo es así? Nosotros, a ustedes nadie los quiere. ¿Qué van a ganar siendo ustedes aquí los gobernantes de la isla? Ustedes no son Leónidas Trujillo. Y el tipo empezaba a abrir las cortinas, ¿no? Entonces los hijos ya se estaban impacientando, ¿ah? Ya lo iban a matar. Cuando dicen, si uno de ustedes me dispara, inmediatamente la flota estadounidense dispara contra la isla. ¿Qué había hecho el viejito en medio de que ellos, según ellos, no mataban ni una mosca? Había llamado a los Estados Unidos a decirles que los hijos estaban planeando nuevamente hacer la dictadura, ¿no? Quedarse en el poder. Y a Estados Unidos no le gustaba eso. O sea, no le gustó no porque fueran, uy, qué inocentes, sino porque simplemente no se podían hacer negociaciones con ellos. Entonces le dijeron, te damos todo nuestro soporte a ti y cualquier cosa nos llamas. Eso hizo el viejito, bastante astuto. Y los hijos de Trujillo fueron apresados, pues, obviamente. Por eso la novela me gusta. Entonces, cuando Urania está contando todo lo que yo te he contado, se lo está contando a su tía y a sus primas, que siempre la condenaron porque nunca contó por qué se fue, pues. Cuando supieron todas las atrocidades por las que tuvo que pasar, incluso cuando termina el chivo de tocarla y la manda a su casa, lo primero que hizo fue llamar a la madre superiora de su escuela y le contó. ¿Y qué hizo la madre? La mandó a Estados Unidos, porque al día siguiente ya la estaban buscando para matarla, porque podía hablar, pues, de que había sido abusada, ¿no? Sexualmente. Entonces, de ahí ya recién se dan cuenta por qué ella se había ido, ¿no? Es una historia bien interesante, cómo las va armando Vargas Llosa. Muy bien, chicos, la última novela en la que nos vamos a quedar nosotros, por ser Ceprevi, es Tiempos Recios, ¿no? Del año 2019. Sin embargo, te comento que el próximo mes Vargas Llosa va a lanzar su última novela ya en todos los lugares. Le dedico mi silencio, así se va a llamar. O sea, va a haber una obra que adicionarle a Vargas Llosa, ¿ya? También hay otro libro de cuentos, ¿no? El viaje, también tiene los cuentos de la peste. Es decir, nosotros nos estamos quedando con las obras rezagadas, pero las tenemos que ir diciéndolas en clase porque ya el texto, el material no las contempla porque no sabíamos que Vargas Llosa iba a escribir otra novela. Profesora, Dígame. disculpe, y entonces me tengo que saber el tema de cada una de esas No, obras. no. En CEPREVI solamente te están preguntando por La ciudad de los perros, ¿no? Y por ahí algunas cositas muy particulares de algunas obras que te acabo de mencionar. Pero básicamente en CEPREVI es La ciudad de los perros. Por eso les estoy dejando ahí los personajes, por ejemplo, ¿no? En Los cachorros, ¿quién es el personaje principal, no? No es que te van a tomar todo, no te pases, son 20 novelas, salvo que te leas las 20, ¿ya? En los últimos ensayos, por ejemplo, La civilización del espectáculo, La llamada de la tribu, y tiene una más que acaba de sacar hace poco, si mal no recuerdo, tiene un ensayo final. También está Elogio a la educación, pero ese es antes, ¿ya? Ensayos de Vargas Llosa. También tiene Contra viento y marea, ¿no? García Márquez, Historia de un deicidio. También tiene un libro de memorias llamado El pez en el agua, ¿ya? Es su único libro de memorias, el único, por el momento. Por ahí dicen que quiere escribir otro. Así que ya. Ingresa ahorita, hijo, porque te vas a tener que aprender más obras de Vargas Llosa conforme pase el tiempo, ¿ya? Listo. Ahora sí, cerramos ya porque tenemos que ir despidiéndonos y nos vamos a mirar al último autor. Ahí te estoy dejando, bueno, ¿no?
un videíto, ya tú lo ves en tu casa, sobre Mario Vargas Llosa y su premio Nobel. Muy bien, vamos a ver a el amigo Alfredo Bryce Echenique, ¿ya? Alfredo Bryce, generación del 70, el último autor. Una biografía pequeña de Bryce. Él nace en Lima, es limeño mazamorrero, nace en el año 1939. Su familia es una familia de banqueros, dueños de banco, ¿ya? O sea, de plata. Su tatarabuelo fue nada menos que José Rufino Echenique, quien fuera presidente del Perú, ¿no? Parte de su familia, según Bryce, está relacionada a Flora Tristán. Ingresó a estudiar en San Marcos en el año 57, pero ojo, él no estudió letras, a diferencia de Vargas Llosa. Él estudió Derecho, pero sí tiene un doctorado en letras. Porque la familia, pues, en ese tiempo ser abogado era, ¿no? O sea, recontra prestigiosa la carrera, ¿no? Bueno. En el año 65 se va a diplomar en la Sorbona en literatura francesa clásica. De hecho, Bryce ha enseñado en la Sorbona de París, por si acaso. También Mario Vargas Llosa, ¿ya? En el año 70, bueno, se nacionaliza el Banco Internacional del Perú, el gobierno de Velasco, y por eso él se fue del país, pues, ¿no? Porque habían perdido gran parte de lo que hacían acá, ¿no? Va a vivir en Europa, aparte del tiempo en España sobre todo, pero ya está aquí, que yo sepa, Bryce ya se ha quedado entre nosotros, ya no escribe, ¿ah? Ya publicó su último libro de memorias, Permiso para retirarme, y se fue. Se despidió, él dijo, ya no más, ¿no? Hasta aquí llegué porque ya, pues ya cansa escribir, ¿no? Una cosa así. Obras principales, como dice su compañero, que toman en cuenta aquí en CEPREVE. En realidad, poco se pregunta sobre Bryce, pero digamos que su novela, te pueden preguntar, ¿no? La novela cumbre de Bryce es Un mundo para Julius, ¿no? Que ganó el premio Ricardo Palma en el año 72. Y es para muchos su mejor novela. A mí particularmente tampoco es de mi agrado, pero le encuentran valores interesantes, ¿no? Recuerda que Julius es un niño que vive, es un niño rico, vive en una especie de palacete aquí en la avenida Salaver. Los que han paseado por la Salaver, hoy ha cambiado muchísimo. Antes la avenida Salaver estaba llena de casonas o casas de gente rica, ¿no? Y en estas casas vive Julius, que es un niño que lamentablemente siempre para solo, está muy aislado, ¿no? Su madre es una mujer que se casa, ¿no? Luego de la muerte del padre de Julius, con un tipo más joven, ¿no? Español, que paraba llamando al pobre Julius que era un gilipollas. Tiene hermanos mayores Julius que son una desgracia, como Lucas, por ejemplo, ¿no? ¿Y quiénes son los que sí realmente conviven, o sea, gustan de Julius? Sus sirvientes. Sus sirvientes, él quiere mucho a sus sirvientes y ellos a Julius porque saben que justamente es un niño muy solitario, ¿no? Digamos que el dilema de la novela viene por dos cosas, ¿no? Primero, porque su hermana, Cynthia, muere, la hermana de Julius, muere de cáncer en Houston, Estados Unidos. Pero mira lo que le decía la madre. A mí la madre de Julius es el personaje más terrible, o sea, es un personaje que yo detesto en la novela, ¿no? Porque es una madre que trata a su hijo como si fuera un estúpido, ¿no? Cuando su hijo era un niño inteligente. Entonces le dice como que su hermanita ha ido a un viaje, en fin, ¿no? O sea, como que un viaje de diversión. Julius hacía rato ya sabía que su hermana estaba mal, porque se carteaban siempre y su hermana le decía en las cartitas de juego, Julius, a veces me siento mal, a veces me siento decaída. O sea, ya sabía el hermano. Una forma de tratarlo como idiota. O sea, eso es lo que me disgustaba de la novela, ¿no? Bueno, el otro problema surge cuando Vilma, que es la empleada que más ve por Julius, es ultrajada por el hermano mayor, porque el hermano mayor estaba borracho. Entonces, cuando le dicen a la patrona, ¿no? Oye, esto ha pasado, la patrona piensa que es ella que le está mintiendo, que quiere ganar un poco de dinero, pues, a costa de su hijo, ¿no? Y eso la obliga a renunciar a ella, ¿no? Entonces ahí se forma un primer quiebre para Julius, ¿no? Ese mundo que él había visto, que estaba lleno de juegos y todo, se va porque se va Vilma, ¿no? Y lo peor de todo es que el hermano le revela, ¿no? Ya años después, en dónde ha visto a Vilma, ¿no?
y Vilma había entrado al mundo de la prostitución. A Julius le costaba creer mucho eso, ¿no? Entonces, peor todavía el encono de este pobre muchacho por su familia, ¿no? Entonces, Bryce, de alguna manera, nos está mostrando esta decadencia de las familias de bien de estos años, ¿no? Hay una novela que ganó el premio Planeta, que a mí me gustó muchísimo, que es El huerto de mi amada del año 2002, ¿no? Em, porque es una novela que tiene de todo, ¿no? O sea, Bryce es, si tú me preguntas quién maneja bien el sarcasmo y la picardía en la literatura peruana, es Bryce, pero bien elegante el tipo, ¿ah? Pero me gusta, es divertido. En El huerto de mi amada, él trata de una situación que ahora se ve más seguido, ¿no? Eh, el protagonista de la novela es un muchacho que se llama Carlos Alegre, así se llama. Es pituco, pitucazo, como dices tú, ¿no? Y en una fiesta se escapa, conoce a la que va a ser la mujer de su, no digo de su vida, pero sí de sus mejores años, Natalia. Y Natalia es amiga de su mamá. Natalia le dobla la edad, ¿no? Él tiene como 17, ella tiene como 34. Pues se enamoran, pues, ¿no? Y huyen. Ahí van a venir todos los problemas, ¿no? Porque Natalia, ¿qué le va a decir a su mamá? Su mamá le decía, ah, eres una robacunas, ¿cómo se te ocurre haber destruido mi felicidad? Que no sé cuánto. Y Carlitos era un chico bien inocente, recontra inocente, te estoy diciendo la verdad. El tipo no tenía malicia, mejor dicho. Entonces, cuando Natalia, entre comillas, lo secuestra, porque no es un secuestro, se preocupaba un poco de este hecho, ¿no? Porque nunca había estado con él, pues, ¿ya? Le gustó porque el chibolo era, pues, bonito, ¿no? Pero no más de eso, ¿no? Y ahí viene lo bueno, pues, ¿no? Porque cuando les toca estar juntos, ya sabes a lo que me refiero, ella le dice, bueno, Carlitos, yo creo que ya, ¿no? Debemos llevar nuestro amor a un segundo nivel, ¿no? Una cosa así. Y entonces Carlitos lo entiende, ¿no? Dice, ah, bueno. Ya está bien, ¿me permites ir al baño un momento? Le dicen. Y ella pues dice, ¿y para qué quiere ir al baño, no? Entonces regresa Carlitos y tienen una noche amatoria como no tienes idea. Entonces ella se queda asombrada, pues, porque supuestamente esta chibolita era un inocentón, pues, ¿no? Entonces ella le dice, Carlitos, ¿tú alguna vez has estado con una chica? ¿He estado que así como he estado contigo? No, nunca. ¿Nunca? No. He tenido mi novia, sí, ¿no? Pero nos dábamos besitos, ¿no? ¿Y cómo has hecho, o sea, cómo has hecho esto? O sea, porque ella había estado con otros hombres y no había una buena performance, ¿no? Y entonces la respuesta de Carlitos es un mate de risa. Dice, ah, mira, lo que pasa, Natalia, es que cuando yo quiero que las cosas me salgan bien, le rezo a Diosito, ¿no? Me metí al baño para rezarle y que por favor me dejara que guiara, ¿no? Mis acciones contigo. Una cosa estúpida, ¿no? Una cosa así. Entonces ella como que se queda así, ¿no? Ya, pero bueno, ya, lo deja pasar porque es Carlitos, pues. Entonces, Carlitos se estaba preparando para la universidad, así como tú, igualito, ¿ya? Y él tenía unos amigos, los céspedes, que eran de clase pobre, económicamente desfavorable, pero que se aprovechaban de Carlos, pues porque Carlos tenía plata, ¿no? ¿Cómo se conocían? Porque estaban postulando en la Universidad Nacional, pues, ¿ya? Entonces, ahí tú te das cuenta que Bryce también te está mostrando un mundo que a veces no, o sea, decimos, nos quejamos de la gente plata que se aprovecha, pero también digamos, en las clases inferiores, también económicamente me refiero, también hay gente que se aprovecha. Entonces, estos dos siempre intentan aprovecharse de Carlos para ascender entre su círculo de amigos y todo, ¿no? Entonces, ¿qué hace Carlos? No digo que es inocentón. Les dice, chicos, ustedes quieren conocer a mis amigas. Tengo unas amigas que viven en San Isidro. Podemos conocerlas, pues, ¿no? Y pucha, que los céspedes se les abrieron los ojos así, ¿no? Porque por primera vez iban a entrar a ese mundo que ellos jamás iban a ver, ¿no? Entonces, sí, sí, llévanos. Las hermanas se apellidaban las Vélez Sarsfield, ¿no? Tenían ese apellido así medio extraño. Eran tres hermanas.
Las dos primeras eran casi contemporáneas a Carlos y a sus amigos. La más pequeña, Carlos le llevaría, pues, ¿cuántos? 5 o 6 años. Era chibolita todavía. La menor era la más aguda para ver una realidad, ¿no? Entonces, cuando Carlos lleva a sus amigos a la casa de ellas, las hermanas mayores obviamente se burlaron todo el tiempo, que estos no sabían comer, no sabían de bebidas, eran unos tales por cuales, ¿no? Y la hermanita menor, no tan menor, le dice a Carlos, Carlos, ¿te estás dando cuenta de lo que sucede? Y él pues no se daba cuenta, dice, mis hermanas están que se burlan de tus amigos. No, seguro se están divirtiendo porque también les cae bien como a mí, porque a Carlos le caía bien los céspedes. Pero los céspedes estaban haciendo el ridículo, tratando de, ¿cómo te digo? Tratar de ganarse el corazón de estas dos, ¿no? ¿Ya? Y la chiquita era la más perspicaz, pues la que se daba cuenta, ¿no? Bueno, Natalia, volvamos a Natalia, se da cuenta que Carlos está siendo muy acechado por las chicas, pues porque es joven, va a entrar a la universidad. ¿Qué esperas encontrar en la universidad? Gente de tu edad, ¿no es cierto? Y ella se sentía cada vez más vieja, pues, ¿no? Porque decía, ay, no, o sea, yo ya estoy para los 40, ¿no? Una cosa así. Entonces decide llevárselo a Europa a estudiar, porque Carlos quería estudiar, quería ser médico, ¿no? Y se hizo médico, se hizo médico. Mira cómo es, ¿no? Pasan los años, él sigue con Natalia, pero se olvida del cumpleaños número 50 de Natalia, que estaba por los 50 años, y Natalia piensa que como que ya no le agrada, no le gusta, ¿no? Y como que tienen una pelea y rompen la relación. Entonces Carlitos se regresa acá, pues, y sufre un accidente, o regresa a su patria y ¡pah! Accidente. Entonces, cuando se despierta, ¿no? De estar así medio inconsciente, ¿a quién crees que ve a su lado? Esa parte me dio una risa. A la hermanita menor, pues, a Melanie, a la que era la perspicaz, ya creció, por supuesto, ¿no? A Melanie Belisar. Y él la miran, se mira, y ella le dice, ¿y Carlitos? Ya no estás con Natalia, ¿no? Y él, no, ya no. Ah, ya. Bueno, ahora puedo estar yo, le dice, ¿no? Y como que la chibola misma mandada, pues, ¿no? Porque siempre le había gustado Carlitos, pues, ¿no? Solo que nunca se lo decía porque todavía era pequeña en ese entonces. Y empiezan un romance. ¿Qué pasó con los céspedes, profe? Les fue mal en la vida porque siempre intentaban aprovecharse de la gente. No llegaron a casarse jamás con una chica de San Isidro. Se casaron con chicas digamos, cercanas a ellos, ¿no? Pero que siempre estaban en su afán de hacer plata, ¿no? Esa era su misión, ¿no? Eso es lo que ha visto Bryce, pues, no mucha gente. Bueno, el hecho es que, profe, y Natalia regresó para arreglar las cosas. Sí, Natalia regresó, ¿no? No para arreglarlas, sino porque ella pensó que Carlitos iba a volver con ella, ¿no? Cuando se enteró, entre todo el grupo social que siempre manejaban, que Carlitos ya estaba con Melanie Belisar. Uy, para ella eso fue un choque muy duro, ¿no? O sea, no lo podía imaginar. Y Carlos no lo hizo porque, repito, él lo hubiera buscado, ¿no? Sino que así se presentó la oportunidad. Entonces, en la novela, Bryce despeja muchas historias de clasismo, racismo, ¿no? ¿Y por qué Bryce las conoce, profe? Porque Bryce estudió en San Marcos. Y Bryce cuenta desde su propia experiencia y él dice, ¿no? Lo que yo más veía aquí en San Marcos es eso, ¿no? O sea, porque había de todas las sangres, como decimos. Y tú sabes que uno de los mejores amigos de Bryce fue nada menos que Nicomedés Santa Cruz, el gran poeta negro que tiene nuestra literatura. Ellos se llevaban muy bien, a pesar de que eran de rangos sociales distintos, razas distintas. Y Bryce decía eso, ¿no? O sea, no podía comprender por qué este problema con los de su clase y otras, ¿no? Porque Bryce es más campechano en ese sentido, ¿no? En sus memorias, léelo en sus memorias, es súper divertido. Dice, por ahí alguna vez dijo Beto Ortiz, que mira que yo lo detesto, pero si hay algo que dijo de interesante, fue que hablar con Bryce es sumamente entretenido. Y yo lo he escuchado, yo lo he visto a Bryce en una feria del libro. Así, pasó por mi lado, se sentó porque iba a hacer su conversatorio. Fue la hora y media más divertida, muchachos, que he tenido. Qué hombre para contarte historias. Y bien divertidas, ¿ah? Bien divertidas. Es más, le preguntaron qué sentía ahora, ¿no? A la luz de los años,
con lo que pasó con Velasco, porque acuérdate que Velasco les quitó pues el banco, todo, ¿no? Y él dijo, miren, yo nunca me llevé mal con él, porque lo conocía. Dice, yo estuve en París, ¿no? También cuando estaba ya con, ¿cómo se llama? Julio Ramón Ribeiro, porque eran amigos. Y dice que la esposa de Velasco tuvo un buen gesto con Julio Ramón. Y tú sabes que Julio Ramón Rivero tenía cáncer, ¿no? Murió de hecho de eso, pero antes de eso a él le hicieron una operación que costaba mucha plata allá en Europa, en Francia. Entonces dice que la esposa de Velasco estaba en ese momento en una embajada y Bryce la fue a esperar, dice, ¿no? Porque Bryce pues tenía contacto, no te digo que era de plata. Entonces, pero a pesar de que era de plata, su familia le había dado la espalda en ese momento porque él se había dedicado a ser literato. La familia lo odiaba a Bryce en un momento porque la idea era que él sea abogado, ¿no? Entonces no tenía a quién recurrir y acudió donde ella. Entonces dice que le explicó un poco la situación y la señora dice que habló con su marido y le mandaron la plata a Ribeiro para que pudiera tratarse. Entonces él dice, yo nunca he pensado mal, es más, dice él, ¿no? Que yo sepa, Velasco nunca se hizo rico. Es la primera vez que un presidente del Perú no se hace rico. Hasta en eso fracasó. Lo dijo así un botón de broma, ¿no? A mí me causó bastante risa, pero él lo está diciendo Bryce, ¿no? Entonces, cuando he leído su libro de memorias, el tipo es muy divertido, ¿no? Es divertido, razona bastante bien cada comentario que él va haciendo, ¿no? Así que te recomiendo que lo leas. Ojalá que te guste. Muy bien, chicos. Ahora sí, nos vamos ya porque estamos a 5 minutos de terminar. Y vamos a ver, por favor, las respuestas del día de hoy sobre las claves. Vamos a hacer... Sí, dígame. De la historia de Carlitos era el huerto de mi amada, ¿verdad? El huerto de mi amada. Sí, es un libro pequeño, no es muy grande. Tendrá pues ¿cuánto? Menos de 200 páginas, creo yo. Léelo, te va a divertir muchísimo. Ok, listo. Vamos ahora sí. Vamos a las claves. Dejo de compartir un ratito porque como te estoy compartiendo ventana, y ahora sí vamos a compartir la ventana del Word. Creo que acá está mi ventanita. Shipping. Ya está, sí. Listo. Vamos a abrir la separata y vamos colocando las respuestas. Hay una pregunta que justamente tengo que hacer una pequeña aclaración, ¿ya? Muy bien, la pregunta 1 te están pidiendo, dice, narrador peruano ajeno al 50 y está súper fácil porque es Manuel Escorza. A Manuel Escorza lo hemos visto en el indigenismo. Aquí ya está fuera, ¿no? Muy bien, en el caso de la pregunta número 2, inició la narrativa urbana y te acuerdas que yo te dije, ya, acá hay una cosita que sí, ok, la clave es Ribeiro, pero no debería ser que la inicia, porque, digamos, la historia de la ciudad la inicia Diez Canseco. Al poco tiempo va Ribeiro. Entonces, como no encontramos a Diez Canseco, vamos a tener que poner a Ribeiro, porque fue el que mejor trabajó a la ciudad. ¿Ya? Estoy haciendo ese hincapié en esta pregunta. O sea, difícil que la preguntemos porque ya la hemos hablado en grupo, ¿no? Y hemos dicho que ahí, por ejemplo, hay un pequeño detalle, ¿no? Que el alumno se puede confundir con Diez Canseco. Por ende, va a ser muy difícil que la tomemos en cuenta para el examen. 3, representa el capitalismo en la obra Los gallinazos sin plumas, ¿no? En realidad, uno pensaría que es solamente Pascual. No, en realidad el capitalismo lo representa la ciudad. Porque acuérdate que el chancho es una metáfora, ¿no? O sea, la ciudad de Lima es como el cerdo. Acuérdate la metáfora del final, ¿no? Que lo devora todo. Bueno, así veía el amigo Julio Ramón Rivero a la ciudad, ¿no? Entonces es una ciudad que come al más débil. En este caso es la ciudad de Lima, ¿no? Donde ocurre la historia. Enunciado falso sobre la poesía de la generación del 50. Y entonces ahí la poesía, la parte falsa. Ay, no, perdón. Yo te estoy dando mal. Aquí estaba bien Pascual. A Pascualito le hemos puesto, no la ciudad. La ciudad es metafórica. Estaba viendo Pascualito. Representa el capitalismo. Al Pascual representa, es la metáfora de la ciudad de Lima, ¿ya? Muy bien, número 4. Enunciado falso sobre la poesía del 50.
A ver, el enunciado falso, ahí dice la poesía es pura, sí, la poesía social también. Está influenciada por Eguren, de alguna manera sí, porque Eguren es parte de la vanguardia. Si bien es cierto, es posmodernismo, pero va mucho con su simbolismo a la vanguardia. También está influida por Vallejo, cierto. Ajeno a la preocupación social, esto es lo falso. No, porque por eso hay poesía social, pues. Entonces la poesía social sí aparece y hay una preocupación por ella. 4 enanos. 5. No corresponde a los temas desarrollados en Los Inocentes. La única clave posible aquí, por lo que he estado viendo, es la deshumanización del hombre, ¿no? No, porque pese a que estamos hablando, ya te he dicho, ¿no? De muchachos que están en el mundo de lámpara, algunos de ellos, todavía sueñan con salir de ella, ¿no? O sea, tienen esa mirada de que hay algo más allá. Entonces, no, tampoco son hombres, son adolescentes. Entonces, por ahí es que no podemos poner esa clave. Todo lo demás, sí, ¿no? Ansiedad de los jóvenes por querer ser hombre, como el Rosquita, ¿no? Problemas con las familias, en fin, ¿ya? 6. Ribeiro es autor de una obra de teatro. Mira, esta pregunta es bien difícil que venga, porque ni siquiera el material la contempla, pero la decimos. Atusparia. En realidad, Ribeiro hizo muy poco teatro, ¿no? Atusparia es una de sus pocas obras. Los Genocidios Dominicales, por si acaso, también es de Ribeiro, ¿eh? Pero es una novela, ¿ya? Por si acaso. Dice, 7, novela de Vargas Llosa que narra la historia de un hombre que describe en un diario sus pensamientos más íntimos, que es así, bastante sexual. Los cuadernos de Don Rigoberto, ¿ya? Por si acaso. Esta es su novela. 8. Es incorrecto sobre Vargas Llosa. Ahí sería la primera, pues, ¿no? Sí nació en 1936, pero no nació en Lima, nació en Arequipa. Por eso la es falsa, ¿no? Profe, ¿fue nacionalizado español? Sí, fue nacionalizado. Él tiene la doble nacionalidad, ¿no? Fue más que nada también para recibir un regalo del rey Juan Carlos de ese momento. Juan Carlos lo nombró marqués de Vargas Llosa y por eso tuvo que adquirir la nacionalidad, ¿no? Hay gente que lo ha criticado duramente por eso, ¿no? Pero caramba, va a ser marqués de Vargas Llosa. Cálmate, ya. Última novela de Vargas Llosa. Acuérdate lo que te dije. Si bien es cierto, ya va a salir a la venta su última novela, no estamos considerando esa novela. La última, ultimita que tenemos es la del 2019, Tiempos Recios, por si acaso, ¿ya? Es la última, ultimita. Y está en mi material, así que ahí puedes ubicar por año las novelas, ¿ya? Muy bien, vamos a ver entonces las respuestas. 1 besito, 2 beso, 3 dado, 4 enano, 5 avión, ¿ya? Hasta ahí vamos bien. Número 6 dado. Número 7 besito. Número 8 avión. Número 9 casa. Hasta ahí vamos bien. Luego, la número 10 te preguntan dónde fue publicada La Ciudad de los Perros y fue publicada en la ciudad de Barcelona, ¿ya? Ya Mario se encontraba en ese momento en España, ¿ok? La 11, es incorrecto sobre la ciudad y los perros, que el esclavo se casa con Teresa. Ya te dije que al final quien se queda es el jaguar, ¿no? Él es el que se queda con Teresa, ¿ya? Profe, ¿quién es Gamboa? Gamboa es el profesor que todo el mundo teme, ¿no? Impone disciplina e intenta, ojo, intenta ampliar un poco la investigación de lo que pasó con el esclavo. ¿Y qué hizo el colegio? Lo cambió porque le estaba resultando incómodo, pues, ¿no? En la investigación. Número 12, obra que no pertenece a la narrativa de la generación del 60. Ojo, ¿por qué voy a poner los cuentos de la peste? Pero, profe, los cuentos de la peste es de Vargas Llosa, cierto, pero no la escribe en su ciclo, digamos, dentro de los años cumbre de su obra, ¿no? O sea, entre los años 60, 70, ¿no? Los cuentos de la peste es más bien